Él es David Marchante. Power Explosive. David Marchante. Power Explosive. A David Marchante. ¿Qué ha pasado con Power Explosive? ¿Tú a partir de qué edad ya te consideraste libre financieramente? Yo creo que a partir de los 26, 27 más o menos, ya habíamos facturado varios millones de euros. ¿De dónde viene el que quieras ser tan emprendedor o que quieras montar tantas empresas? Cuanto más foco pongas en un proyecto, mucho mejor. Pero no es mi forma de ser. Yo soy de un tipo de personalidad que si únicamente me hubiera centrado en un solo proyecto, quizá hubiéramos facturado más o no, pero sería infeliz. ¿Cuál es tu punto más fuerte? Ya no solo como emprendedor, también me gusta saber en general tu personalidad. Siento que la acción es mi punto fuerte. Aunque salga mal, ¿no? O sea, el hacerlo y probar y Es que equivocarte sale mal siempre, Sergio. Claro. Es que la cuestión es que sale mal siempre. Pero es algo que se puede trabajar, ¿verdad? El estrés. Es decir, tú antes tendrías otro umbral que el que tienes ahora. Desde mi punto de vista, lo que cambió mi umbral por completo fue arruinarme. Es decir, cuando debes 1 millón de euros, es como que tu vida en cuanto a percepción cambia por completo. Sobre todo no que debas 1 millón de euros, que también, sino que tus padres estén detrás de aval. Y que, joder, que le puedes joder la vida a tu familia simplemente por malas decisiones tuyas. Apareciste en la hormiguero haciendo la dominada más pesada del mundo, ¿no? ¿Puede ser? La dominada más pesada del planeta Tierra. ¿Cómo es entrar en el plató? ¿Cómo es esa maquinaria por dentro? Solamente de pensarlo, semanas anteriores, me daba ansiedad. Pensaba en cómo sería eso y ese día no podía dormir. Notaba el corazón así, pa. O sea, de notar físicamente el corazón de, uff, qué locura. ¿Qué anclajes tú usas en tu día a día para mantenerte aterrizado, mantenerte feliz, mantenerte con paz? Y mira, voy a contarte algo que no he contado nunca. Tengo un hobby muy raro. Por favor. Tengo un hobby extremadamente raro y además un hobby que animaría a cualquier empresario a adoptar. Hay personas que yo conozco que saben comunicar bien, saben transmitir bien un mensaje, pero luego está David, luego está Power Explosive, que tiene un don para sintetizar y aterrizar información en el orden correcto. O sea, vais a ver en el episodio de hoy cómo tanto Juan como yo hacemos preguntas y el tío literalmente en el momento sabe armar una respuesta súper valiosa y para que la gente que lo está escuchando lo pueda entender. Para que la gente, más o menos Juan, pueda entender quién es David, ¿cómo podríamos presentarlo? Es que es tan exagerado su marca personal, el tiempo que lleva en YouTube. Es muy empresario el tío, ya no se ha quedado en la marca personal, sino que es una empresa de verdad. Yo diría, como él dice, que es un apasionado. Es apasionado de aprender, porque todos los proyectos que nos cuenta se ven que son desde el aprender, que él quiere aprender nuevos sectores y bueno, todo relacionado con su negocio, pero son nuevos sectores. Además fue divertido porque fuimos a su casa, ¿verdad? Sí, nos abrió las puertas de su casa, que se lo agradecemos desde aquí. Total. Y fue una locura. El tío es un animal. Luego nos contó las historias con Pablo Motos, porque fue su mentor. Sí. Es exagerado todo lo que ha vivido. Además mola mucho del podcast porque cuando nosotros vamos de viaje a estos sitios, lo que no ve la gente es todo el tiempo que pasamos que no estamos grabando el episodio. Primero estamos montando el estudio, luego estamos preparando la entrevista y después grabamos el episodio y después pues hacemos cualquier cosa. En este caso fuimos a comer, medio merendar porque ya era súper tarde por la grabación del podcast. Bueno, que no come. Que él no estaba haciendo ayuno en ese momento porque solo cena, pero nos acompañó y estuvimos teniendo una conversación muy interesante acerca de los proyectos en los que estaba, los hobbies que estaba teniendo ahora. Mola mucho esos ambientes que se generan, esas conversaciones después del podcast, ¿verdad? Sí, y eso, espero que disfrutéis de la entrevista, que sepáis que nos tenéis en todas las plataformas. Os recomiendo que nos sigáis en Instagram, donde publicamos pues lo que hacemos día a día, cuando hacemos preguntas y respuestas. Hay mucha gente que le está interesando cómo funciona un podcast por detrás y ahí pues contamos todo. También apoyarnos en las plataformas de audio, en Spotify, Apple Podcast. En todas estamos y nada. Y luego también que se suscriban porque fijaos esta captura de pantalla y se ve los no suscritos. Hay un montón de gente que ve los episodios pero no está suscrita. Por favor, apóyanos. Simplemente te cuesta muy poco suscribirte al canal de YouTube porque cuanto más grande sea el episodio, mejores invitados y con más renombre podremos traer porque podremos hacer más efecto arrastre. Así que únete a la comunidad, únete a la familia Tengo un Plan. Y no me enrollo más. Espero que os guste este episodio. No tenemos la fórmula del éxito, pero no te preocupes porque tengo un plan. Bueno, David, tío, un placer tenerte por aquí, de verdad que es un auténtico lujo. Ya sabes que es una de las personas que más he aprendido y que sigo aprendiendo cada día y que cuando monté el podcast uno de los objetivos era entrevistar a gente tan interesante con la que pudiéramos aprender y tener conversaciones profundas en las cuales pudiéramos no solo ir a la pregunta más llamativa, más viral, más que llama la atención, sino a poder ir más allá, más profundidad en esa persona y poder conocerla un poquito mejor. Entonces, simplemente para empezar, la primera pregunta que te quiero hacer es si te acabáramos de conocer por primera vez, que no es el caso, ¿cómo te presentarías? Si me acabas de conocer, te diría lo primero que enhorabuena por lo que estáis haciendo porque es impresionante. De verdad es admirable que dos chavales tan jóvenes estéis aportando tantísimo, estéis compartiendo tantísimo conocimiento, llegando a gente tan potente. Primero os transmitiría mi admiración porque de verdad es un podcast que sigo y es brutal.
Y aparte de eso te diría que, bueno, que tienes delante a un apasionado del aprendizaje, del crecimiento, del rendimiento empresarial. Creo que es muy diferente empezar a emprender o ser emprendedor sin más que buscar rendir especialmente en la parte empresarial. Y eso es lo que hago mi día a día y es quien soy. Así que, bueno, gracias y un placer. A nivel empresarial, ahora mismo, ¿en qué punto te encuentras? ¿Cuánta gente depende de ti? ¿Qué infraestructura tienes? A nivel empresarial estamos en el mejor punto que podía imaginarme nunca en la vida, por varios motivos. En primer lugar, porque me siento 100% libre. Estamos creciendo mucho más rápido de lo que nunca me hubiera imaginado. Y además yo siempre digo que lo que hacemos ahora mismo es expandir talento. Porque una de las cosas que hacemos principalmente es coger proyectos que tienen mucho potencial, pero que quizá la persona no sabe cómo exprimirlo, y hacer que llegue a muchas más personas. Ahora mismo somos un holding empresarial, somos un conjunto de empresas, un grupo empresarial que no ha parado de crecer en estos años, y somos unos 100 personas más o menos. 100 personas. Aproximadamente. Luego tengo muchas ganas de preguntarte acerca de cómo es gestionar ese equipo, esos costes fijos, me parece increíble. Genial. Pero yo creo que una vez la gente ha entendido un poco el punto en el que estás, me gustaría volver al inicio, volver a ese contexto del principio. Y la pregunta es directa, ¿tú cómo de seguro estabas antes de empezar que esto iba a funcionar? ¿O que no iba a funcionar? ¿Cómo era ese nivel de confianza en ti mismo y de tener esa fe de que esto podía ser algo que funcionara? Radicalmente inseguro. O sea, yo lo que sentí era incertidumbre y me faltaba todo por descubrir. O sea, al final tenía un autoconcepto bajo en cuanto a qué podía aportar y qué no. Tenía un montón de dudas en cuanto a si era suficientemente bueno para empezar a compartir en YouTube contenido, a la gente le gustará, qué dirá la gente, los profesionales, eso por un lado. Por otro lado, muy baja confianza. Es decir, al final cuando no sabes cómo hacer algo, lo que tienes son dudas. ¿Funcionará, no funcionará? Y eso te enlentece muchísimo, porque te hace dudar, te hace frenarte, no sabes cómo hacerlo. Tenía un bajo autocontrol en el sentido de que no sabía gestionar de forma correcta las críticas, por ejemplo, y esto implicaba pues que tenía una crítica y automáticamente me agitaba muchísimo a nivel emocional, o incluso contestaba, o incluso no sabía cómo hacerlo. Y todo esto es una especie de cóctel que al final te hace pues ir inseguro, dudoso y sentir un montón de incertidumbre y volatilidad, porque no sabes hacia dónde vas ni qué tienes que hacer. ¿Cuál fue el primer hito que dijiste, hostia, puede ser posible todo lo que estoy haciendo? Yo creo que crecimos muy rápido desde el principio. Ten en cuenta que yo empiezo en 2013 a compartir vídeos y en un año éramos más de 100.000. Y no 100.000 como ahora, 100.000 de personas que te seguían, de personas que estaban realmente involucradas con tu contenido. Ahora digamos que todo ha cambiado hacia un punto pues mucho más volátil, te sigo pero realmente no he conectado contigo. Pero en aquella época, cuando no había nada prácticamente, pues era otra historia. Yo creo que el punto de inflexión más importante fue cuando, poquito más adelante de empezar con todo esto, me proponen escribir mi primer libro. Quizá por aquí pues viene también el tema de que me apasiona tanto la lectura, dado que me abrió muchísimas puertas, y también pues el tema de incluso emprender más adelante una editorial propia, ¿no? Y es, soy consciente de cuánto puede aportarte publicar un libro. Y eso fue un punto de inflexión brutal. Dije que no al principio, cuando me lo propusieron dije que no lo quería escribir por miedos. Pero como un chaval de 20 años va a escribir un libro, pero ¿qué voy a aportar? ¿Qué va a pensar la gente? Madre mía, ¿y si no se vende y quedó mal? ¿No? Todas esas son dudas que tienes al principio, pero que cuando te lanzas y te atreves es sobre un mundo de opciones gigantesca. Y una de las opciones que abrió justamente fue que tuve la grandísima oportunidad de conocer a Pablo Motos por este libro, porque lo compró. Seguía el canal, lo compró, y mi relación con Pablo y el haber trabajado con él durante muchísimos años, es ser su entrenador y aprender evidentemente a nivel empresarial de todo lo que él compartía, fue por un libro que en un momento dado decidí no publicar, pero que finalmente pues fue como, bueno, venga, pues lo escribo y que sea lo que tenga que ser. Y así fue. Definitivamente sí que fue un hito significativo. Joder. Y ese momento, bueno, hablas como tu inicio, como el canal de YouTube. Fue un poco lo que marcó el inicio, ¿no? Tu parte más de youtuber, de crear una comunidad. Pero ponos un poco en contexto de cómo era tu vida en ese momento. Es decir, estabas yendo a clase, creo, ¿no? O estabas acabando, o en qué punto estabas, cuántos años tenías, cómo era tu círculo social, tu día a día, para que la gente pueda entender que venías de un punto que a lo mejor mucha gente se pueda sentir identificada. Ok. Pues mira, yo realmente era competidor en deportes de combate. Entonces mi foco principal era pelear, era competir, era rendir mucho más a nivel deportivo. Y estaba en segundo o tercero de carrera cuando empecé con todo esto. Era una persona que no sabía qué iba a hacer con su vida. Decidí estudiar ciencias del deporte porque me encantaba el deporte, pero tampoco conocía, no es como ahora, las salidas que podía tener este mundillo. En mi cabeza pues estaba ser entrenador personal, trabajar en un gimnasio, pero ni muchísimo menos lo que hemos hecho ni hacia el punto al que podíamos ir. Entonces, lo que sí que tenía claro es que era una persona muy apasionada por el mundo del ejercicio. Tenía clarísimo que poca gente estudiaba en clase o en mi entorno como estudiaba yo. Estaba todo el rato viendo papers, leyendo libros, era una biblioteca en realidad. Y el punto o detonante por el que empecé a compartir vídeos
fue justamente porque muchísima gente me preguntaba de clase y del entorno, oye, ¿y para este examen qué pondrías en esta respuesta? Y esto, lo otro, oye, hacemos una sesión donde... Y dije, joder, tengo mucho que compartir, creo que sé mucho de este tema, ¿por qué no lo comparto con más gente, no? Y ese fue el punto de inflexión, es decir, bueno, no sé hacia dónde voy dentro de todo esto, pero sé que esto es algo que me gusta y es algo donde podría compartir muchísimo. Chicos, breve pausa para comentaros acerca de uno de los proyectos que apoya este podcast y que realmente estamos muy agradecidos de contar con ellos en el equipo, y es el proyecto de Emprende al Día. Pequeños nuggets cada día que puedes aprender desde tu correo electrónico de forma totalmente gratuita. ¿Qué es lo que tiene que hacer la gente, Juan? Nada, simplemente ir al link que tenéis en la descripción, suscribiros y ya estaríais dentro de la lista. Luego en la web, ya lo veréis, podéis suscribiros a diferentes listas, pues por ejemplo, libros que te recomiendan en Emprende al Día. Pero vamos, todos los días, yo que me lo estoy leyendo, es una newsletter y no es una newsletter de 4 líneas. Es exagerado el trabajo que hay detrás. Tienes un montón de información del sector que te apetezca y está muy bien para estar al día. Es muy importante el formarte cada día, el aprender cosas nuevas, nuevas ideas. Una persona, no me acuerdo quién dijo una vez, que el éxito no está en lo que tú sabes que no sabes, sino en lo que no sabes que no sabes todavía. Entonces es muy importante estar constantemente con ese estímulo de cada día, por curiosidad, entrar al correo electrónico y ver qué es lo que han compartido nuevo, porque nunca sabes la idea que te puede despertar o ese conocimiento que tú sabías, o sea, que tú no sabías que existía, pero que lo necesitabas en ese momento. Así que totalmente gratuito, primera línea de descripción, Emprende al Día, para poder aprender todo esto y unirte a más de no sé cuántas miles de personas ya hemos metido desde Tengo un Plan que están aprendiendo cada día con ellos. Y aparte de esto, algo que no he contado nunca, es que yo fui muchos años voluntario y ayudaba a personas con discapacidad intelectual. ¿Por qué? Pues por un lado porque me encantaba aprender de personas que tienen discapacidad, cambió mi forma de ver la vida muchísimo, y sabía que cada día iba a entrenar de forma voluntaria a unos chavales que, incluso estando en las peores condiciones en las que podían encontrarse, que al final es difícil, ¿no?, cuando tienes una discapacidad, yo les veía felices, alegres, y nunca les vi una mala cara por su parte hacia mi persona, y eso era mucho, mucho aprendizaje. ¿Por qué era voluntario? Por una cuestión muy sencilla, porque no sabía qué hacer con mi vida, estaba totalmente perdido, estaba como, bueno, me queda 1 año para terminar la carrera, 1 o 2 años, ¿y qué va a pasar después, no? Es como, este puentecito, esta estabilidad de estudiar se va a acabar, porque ahora, bueno, no hago otras cosas porque hay que estudiar, pero cuando no esté, ¿qué va a pasar, no? Y no sabía dónde iba, pero me sentía útil, siendo de utilidad para estas personas, y entonces empecé desde ahí. Como anécdota, comentar que años más tarde se publica una película, Campeones, y en esa película, se me ponen los pelos de punta, voy al cine, no tenía ni idea, y me encuentro a que los actores de esa película son, algunos de ellos, los chavales con los que yo trabajé como voluntario. Automáticamente llamo a las personas, pero ¿y esto? No, sí, es que escogieron algunos chavales del equipo y me quedé loquísimo. Fue una emoción de decir, wow, qué orgulloso. A nivel personal, ¿qué te puede enseñar trabajar con una persona con discapacidad? Creo que te enseña a ver la vida de otra forma, en el sentido de que tú muchas veces estás preocupado, ¿no?, por cómo ha ido tu lanzamiento, o tu empresa, o tus empleados, o pequeños problemas. Y cuando realmente ves a una persona hablarte de una forma tan genuina, mirarte con una mirada tan honesta, darte cuenta de que está agradecido realmente de lo que estás haciendo por ellas, de que son felices, de que es tan poco lo que hace falta para estar tan bien, que es como un golpe de realidad gigante y decir, mis problemas no son problemas. Hay tanto que aprender que es brutal. Hay un punto en el que tú pasas de ser, además tú lo comentas en alguna parte de tu contenido, que pasas de ser de youtuber a empresario, ¿no? Digamos, me gustaría que pudieras explicarnos, de cara a que esto es un podcast más de emprendimiento, la forma en la que tú ganabas dinero al principio, cuáles eran tus primeras fuentes de ingreso y cómo eso ha ido evolucionando a nuevas fuentes de ingreso, otras que se han ido... Aunque sea una respuesta más larga, me gustaría poner un poco en contexto a la gente de dónde ha ido viniendo el dinero y de qué forma, para poder entender un poco tu trayectoria. Vale, pues al principio, como empezamos todos, con los ingresos de YouTube. Lo que pasa es que, bueno, aunque te vaya muy muy bien, tampoco son extremadamente cuantiosos, pero empecé por ahí. Después empecé con colaboraciones con diversas marcas. A día de hoy sigo colaborando con alguna de ellas, como por ejemplo con HSN. Y fue, digamos, la primera empresa que apostó por ponerme un sueldo fijo y más adelante pues también un variable de lo que vendía en la empresa. Empecé por ahí. Después, además, pues surgió el tema del libro, que era también una fuente de ingresos interesante. Todo esto con mi edad, ¿no? 21 años, ¿no? Sí, con 20 años. Y una cosa, ¿tú sabías ya que se podía monetizar en YouTube? No. O sea, a ver, YouTube sí que sabía que se podía monetizar, evidentemente con anuncios. No sabía hasta qué punto se podía llegar con todo esto. Y mira, yo recuerdo al principio del todo, cuando empecé con esto, que, claro, yo dedicaba mi vida a hacer vídeos. Dedicaba mi vida a estudiar, a leer, a formarme y a compartirlo y a editarlo y subirlo. O sea, lo hacía todo yo, ¿no? Y yo recuerdo una vez que iba en el coche con mi padre y le dije, joder, papá, con todo esto que esfuerzo que estoy teniendo, ¿tú crees que algún día podré vivir de esto
En plan, bien, no sé, ganar a lo mejor 3.000 euros, por ejemplo. O sea, fíjate, quiero decir, en mi cabeza... A mí me pasa exactamente lo mismo, te lo juro, 3.000 euros. Además, era una cifra como de barrera mental que había que romper. Decir, Sí, sí. joder, sería increíble, ¿no? Total. Que todo este esfuerzo, o sea, tener un buen sueldo, ¿no? Claro, no eres ni consciente de a qué punto puedes llevar tu empresa, tu proyecto, si eres constante y sobre todo si estás abierto a aprender y a juntarte con la gente que ya sabe hacer las cosas, ¿no? Entonces, bueno, empecé con esta forma, con YouTube, con el libro, con pequeñas cuestiones y colaboraciones con marcas, al principio sobre todo. Vale, y luego, bueno, antes de seguir por ahí por el tema, y cuando tú por compararlo un poco con mi situación, cuando tú le cuentas estas cosas a tus padres, a tu padre, por ejemplo, en este caso, ¿cómo responde? Nada, pues que es increíble. O sea, dices en aquella... Cuando tú época, le ¿no? dices, oye, ¿crees que esto va a poder funcionar? ¿Crees que voy a poder ganar 3.000 Ah. euros, tal? ¿Cómo es su reacción? Porque tú tienes 20 años, entonces... Mi padre tenía plena confianza en que iría bien. Ninguno imaginábamos, evidentemente, al punto al que llegaríamos, pero él me dijo rotundamente que sí, que esto era cuestión de construir granito a granito, que había que mirar a largo plazo y que era la forma de hacerlo. Así que la verdad que me siento muy afortunado porque desde un principio tuve mucho apoyo por su parte y ha sido clave. Sin ellos, pues seguramente en muchos momentos de esta trayectoria, pues me hubiera rendido, ¿no? ¿Qué tipo de educación crees que te ha dado tus padres que ahora te ha ayudado? Yo creo sobre todo que me han dado una educación muy basada en ser muy focalizado, en ser muy constante y en no esperar nunca un pelotazo. Es decir, en construir paso a paso. Mis padres han sido muy exigentes conmigo, sobre todo mi padre desde que era muy pequeño. Y reconozco que cuando era adolescente o más pequeño, como que eso me frustraba mucho, ¿no? Tanto nivel de exigencia en todos los ámbitos. A día de hoy no puedo estar más que agradecido porque sé que todo eso sembró la base para hacer lo que hacemos ahora mismo. O sea, digamos que si tuvieras que destacar algo de esa parte tuya del inicio hasta que empiezas a emprender, fue un poco esa parte más disciplinada, ¿no? Esa parte más de rectitud, de tengo que hacer lo que tengo que hacer en el momento que lo tengo que hacer. ¿Piensas que eso ha venido con un precio a pagar? Es decir, ¿tú piensas que eso luego ha determinado que tú a lo mejor luego te cueste más abrirte a gente? O sea, ¿ha habido luego un trabajo posterior que has tenido que hacer para corregir esa forma? Porque yo también tengo otras cosas así, pero de otro estilo, ¿no? Mira, creo que normalmente la gente se equivoca e invierte de los 20 a los 30 años en salir de fiesta, en hacer relaciones, en esto, lo otro, en disfrutar de lo que supuestamente es la vida. Y después esperan que de los 30, 50, 60, 70 construir ese imperio, ese proyecto para vivir muy bien. Y de los 20 a los 30 años eres pura energía, eres pura creatividad, eres puro foco. Y sobre todo algo muy importante que la gente no entiende es que tienes poco que perder. Es decir, aunque hicieras todo mal desde los 20 hasta los 30, seguirías siendo súper joven como para remontar, seguir adelante y equivocarte. No tienes hijos, no tienes casi responsabilidades. Entonces creo que hice algo muy bien y que he detectado con el tiempo y es, de los 20 a los 30 fui un absoluto samurái. Es decir, fui una persona hipercentrada, hiperfocalizada y evidentemente esto implicó pues dejar relaciones, esto implicó pues no salir con mis amigos o no disfrutar como supuestamente pues había que disfrutar, ¿no? Desde los 20 hasta los 30. Pero ¿cuál es la consecuencia de todo esto? La consecuencia es que puedes llegar a los 30 siendo totalmente libre en todos los sentidos. Siendo libre de tu tiempo, siendo libre financieramente y sobre todo, ¿qué es disfrutar si tienes que estar mirando cada euro para salir de fiesta, para esto, para lo otro? Eso no es disfrutar. Disfrutar es que tengas 30, 40 o los que sea y que no tengas que mirar el dinero de nada. Que puedas hacer lo que quieras, que seas libre totalmente. Entonces, joder, si tengo que darle un mensaje a la gente que nos está escuchando, sobre todo a los jóvenes, cúrratelo en este momento. Porque te puedo asegurar que lo que no hagas desde los 20 hasta los 30, después es mucho más complicado de hacer. Ya te metes en parejas, que al final tienes que atender, evidentemente, a tus relaciones. Ya te metes en complicaciones familiares. A lo mejor algún familiar pues tiene alguna situación que tienes que atender un poquito más. Ya te metes tienes hijos, responsabilidades. O sea, es mucho más complicado. Sí. ¿Tú a partir de qué edad ya te consideraste libre financieramente? Yo creo que a partir de los 26, 27 más o menos, o sea, ya habíamos facturado varios millones de euros, o sea que se puede considerar que podría ser desde ahí, pero me considero libre totalmente de decir, vale, todo funciona sin que yo tenga que estar pendiente de ello, o al menos de muchas de las cosas, desde hace quizá un par de años, y más en estos últimos 2 años. Porque tienes estructura, que evidentemente pues, no significa que lo dejes ahí y que las cosas pasen, pero que tienes que estar menos en la operativa, estás más en la visión, estás más en la misión, estás más en hacia dónde va todo esto que en operar. Y al principio es mucho más complicado. Es decir, te puede ir muy bien, puedes ganar mucho dinero, pero estás mucho más en la operativa, en que las cosas salgan. Entonces, libre financieramente, te diría, con 26, 27 años, pues al final, pues seguramente ya tenía mucho más dinero del que iba a gastarme nunca. Y libre en todos los sentidos, a nivel temporal, a nivel de coherencia personal, a nivel de felicidad, de sentirme pleno, pues quizá hace un par de años.
Porque claro, tú cuando alguna vez lo mencionas te refieres a Power Explosive como un grupo empresarial, ¿no? ¿Qué empresas lo forman? ¿De qué sectores? Porque sí que es verdad que tengo entendido como que son de diferentes sectores bastante diferenciados. Y luego también queremos profundizar un poco más en la parte de cómo haces eso mentalmente. Es decir, cómo divides tu energía en tantos proyectos de sectores tan distintos, con gente que va a una cosa a otra. Vale, este punto es importante porque cuando a veces las personas entienden lo que hacemos, piensan que justamente eso, que hacemos muchas cosas muy diferentes, estamos en sectores muy, muy distanciados. Y realmente creo que es importante diferenciar entre lo que es diversificar de lo que es dispersarse. Creo que mucha gente cuando empieza se dispersa y hace proyectos que no tienen nada que ver entre otros y que realmente no han funcionado. Lo que hemos hecho nosotros ha sido construir una estructura que, aunque pueda parecer muy distinta, realmente está perfectamente engranada. Todo se hace porque apoya al grupo y lo hace crecer. Básicamente, la forma que yo he tenido de crear empresa ha sido atender a lo que yo iba necesitando. Entonces, por ejemplo, pues empezamos con la parte de vídeos en YouTube, creando contenido y todo eso. Y puede llegar un momento en el que digo, vale, hago vídeo y necesito hacer muchos más vídeos. Pues, por ejemplo, pues en este caso en concreto, contratas a una persona que es la persona que te quita a ti de hacer vídeos y hace esos vídeos. Vale, pero llega un momento en el que esta persona lo hace extremadamente bien y te das cuenta de que si esta persona forma a otras personas, podemos abarcar mucho más. Vale. El siguiente punto es, oye, ¿y si cogemos esta estructura que ya hemos creado, que funciona muy bien, y en lugar de únicamente darme soporte a mí para hacer mis vídeos, hacemos una empresa aparte a la que yo os puedo subcontratar y además ofrecemos servicio a grandes empresas, a gente del mundo de la suplementación deportiva, del sector del fitness? Que luego ocurre que algo que ya hacía muy bien y que necesito y que sigo haciendo, lo saco de la estructura con el objetivo de que tenga una vida propia y pueda crecer independientemente de lo que yo hago. Entonces, a partir de ahí, se trabaja un departamento comercial, se trabaja en un conjunto de procesos que permiten captar clientes aparte de lo que yo hago y crecer de una forma independiente. Entonces, yo sigo haciendo lo mismo que hacía, pero en este caso subcontrato a una empresa que es mía, que da soporte a lo que yo hago y otras muchas más. Entonces, esto lo hemos hecho en muchos sectores. A la hora de publicar libros, pues montamos nuestra web editorial. A la hora de hacer nuestro marketing, montamos nuestra agencia. Por ejemplo, a la hora de invertir en sector inmobiliario, porque invertimos mucho en sector inmueble, pues también hicimos una constructora que pues estamos haciendo pues edificios en Madrid, estamos rehabilitando fachadas, estamos trabajando platós de televisión, hacemos platós de televisión y pues pensar, hostia, pero está muy distinto. Ya, pero es que si estás en el sector inmueble y tienes la oportunidad de generar una constructora con la que haces tus reformas, haces tus obras, haces todo, sabes que por lo menos no te van a estafar, no te van a timar, tienes el control de esa parte y además puedes dar ese servicio a otra gente que puede que esté en el mismo punto que tú. Entonces, por ejemplo, pues el plató de televisión que tenemos aquí, hicimos el plató, pero a raíz de eso hemos hecho muchos más platos de televisión a otra gente. Es decir, aprovechamos la estructura de lo que yo necesito para crear otras cuestiones. Entonces, todo está, aunque puedan parecer cosas distintas, tienen vida propia y crecimiento propio y dan soporte a una estructura global que cada vez es más fuerte. Entonces, agencia de marketing, la parte de la constructora, la parte de tú como marca personal. ¿Y qué más cosas tiene? La parte editorial, tenemos un máster universitario en la parte de entrenamiento. Aparte de esto, por ejemplo, otra cosa que hicimos fue a nivel de gestoría. O sea, al final... No, que es una locura, estoy flipando. Sí. Claro, o sea, hemos ido construyendo lo que nos hacía falta. Por ejemplo, hicimos una formación de emprendedores que... Esta formación fue un boom. O sea, una formación en la que terminamos siendo más de 3.000 alumnos. Hablas del club, ¿no? Sí. Ah, vale. Teníamos un club, terminamos siendo más de 3.000 personas y además de alto ticket. Y claro, ¿qué nos encontramos? Se llamaba Club de 0 a 5. Ya no existe esta formación, pero bueno, lo que hacíamos era enseñar a que una persona desde cero pasara a 5 cifras mensuales. Bueno, cada uno en función de su contexto, tardaba más, tardaba menos, mensuales, da igual, pero bueno, era el objetivo. Bueno, pues ¿qué nos dimos cuenta? Nos dimos cuenta, primero, punto número 1, de que nosotros como estructura empresarial, con cada vez más empleados, cada vez más gastos, más contratos, más... o sea, cada vez yo pagaba más dinero a gestorías. Cada vez pagaba más, o sea, mucho más. Pero por otro lado yo tenía la sensación de que realmente al final las gestorías son empresas que no están adaptadas al mundo digital, no tienen ni idea ni de lanzamientos, ni tienen ni idea de la parte digital, ni no saben normalmente. Entonces, llegó un punto en el que dije, vale, vamos a acabar con esta parte, porque estoy pagando mucho y no me están solventando nada. Vamos a contratar a las mejores personas que llevan conociendo mis cuentas desde el principio, que me dieron de alta como autónomo, que son para mí las piezas fundamentales. Voy a hacerles una propuesta que sea brutal y que se vengan conmigo. Y entonces cogimos a estas personas y montamos nuestro propio sistema a nivel de gestoría y evidentemente ampliamos mucho más equipo, a nivel laboral, a nivel fiscal, a nivel financiero. Hicimos un equipo brutal. ¿Para qué? Para dos cosas. Uno, para dar soporte de forma cercana y con único foco en mis cuentas, es decir, en lo que yo hacía, más todo el grupo. Y dos,
que tenemos una formación con más de 3.000 personas que están empezando a emprender y que empiezan a encontrarse con tengo que crear una empresa, cómo puedo hacer para pagar los impuestos que son justos y no más y no menos, cómo puedo hacer para... Entonces teníamos ya la estructura para dar soporte a esta gente. Entonces este proyecto es un proyecto que en muy poco tiempo, ¡pum!, creció muchísimo porque teníamos ya todo este recorrido para dar a este sector. Hemos ido creando todo aquello que íbamos necesitando, que hemos sabido hacer muy bien y a partir de ahí lo hemos ofrecido a otras personas. Esto, por ejemplo, lo hemos hecho también a nivel de agencia de lanzamientos. Nosotros fuimos de los primeros, no sé si los primeros, en lanzar un infoproducto, por ejemplo, en el sector del fitness. No había nada, no había formaciones, no había infoproductos. Año 2016, 2017, lanzamos el primer infoproducto, digamos, dentro del sector. Si no el primero, ya te digo, por ahí. Que era el certificado, ¿no? Exacto. ¿Qué es lo que ocurre? Pues facturamos muchísimo, hicimos como en varias semanas más de medio millón de euros, pero sobre todo lo más importante de esto no es la facturación, sino que asentó las bases para empezar a entender los primeros lanzamientos. Cómo habría que hacer una oferta para que fuera irresistible, para que realmente un público que te conoce o que no te conozca lo compra. O sea, empezamos a trabajar todo eso y a entender cómo funcionaba todo el sistema de lanzamientos, la publicidad, webinars en directo, ya con mucho recorrido. Y llegó un momento en el que éramos bestias haciendo lanzamientos. Hemos hecho muchos lanzamientos muy, muy fuertes. Entonces llegó un momento en el que dijimos, oye, ¿y si aprovechamos todo esto para que personas que tienen potencial, personas que tienen un don, que tienen algo que compartir, joder, tenemos lo más importante, que sabemos hacerlo muy bien? Y entonces montamos una agencia de lanzamientos donde, aparte de hacer mis lanzamientos, pues como digo, montamos equipo propio a nivel de todo para hacer lanzamientos de otras personas. Y el último punto, que ha sido un punto de inflexión que nos ha multiplicado hasta el punto de colapsarnos, de hecho hicimos un por 5 en facturación desde noviembre hasta febrero de este año, nos colapsó, o sea, esto fue matarnos. Y fue una decisión absurda. Y es que antes, a nivel de agencia de lanzamientos, lo que hacíamos era, pues imagínate, te hacemos un lanzamiento a ti, pues cogemos tu página web, cogemos tus embudos, cogemos todo y montamos todo para ti. Es decir, montamos un proyecto como llave en mano para que tú puedas hacer ese lanzamiento. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que esto requería un equipo gigante para, a nivel de programación, montarlo en tu página web, sistemas de venta, CRMs, los traqueos del pixel que hay que hacerlos muy bien, equipo de tráfico, era como mucho en algo que no tenemos control, que es al final tu página web. Y dijimos, se acabó, no tenemos capacidad para hacer esto más, vamos a hacer lo contrario. Y vamos a montar una infraestructura propia, una plataforma propia, donde todo lo que es a nivel de tecnología, toda la inversión que hacemos en programación, todo, sistema de ventas, traqueo, pixel, o sea, todo lo que sabemos que funciona muy bien para vender muchísimo, ya no vamos a hacer ningún lanzamiento más fuera de aquí. Ahora, la gente que quiera lanzar, entra aquí dentro. ¿Por qué? Porque tenemos el control de todo, tenemos todo muy bien traqueado y podemos ahorrarnos un por 10 de recursos para hacerlo. Y literalmente fue así. Esto nos permitió coger muchos más clientes y colapsamos por otra vía. Atención al cliente, demasiado tráfico, servidores... Unos problemas, claro. Tío, a mí me parece alucinante todo lo que has dicho, pero lo que más me alucina es que de una persona que lleva la idea de subir vídeos de fitness en YouTube, le surja a él crear una cosa, delegarla y hacer una empresa sobre eso. ¿De dónde viene el que quiera ser tan emprendedor o que quieras montar tantas empresas? Vale, yo creo que viene por mi personalidad. Es decir, vamos a ser realistas. ¿Qué es lo óptimo? ¿Y qué sería, digamos, lo que me hace feliz? Lo óptimo sería, y esto lo digo para toda la gente que nos esté escuchando, centrarte en un producto, centrarte en un proyecto y escalarlo hasta que no puedas más. O sea, eso es lo óptimo. Cuanto más foco pongas en un proyecto, mucho mejor. Pero no es mi forma de ser. Mi forma de ser es creativa. Mi forma de ser, me gusta construir, me gusta crear, me gusta diversificar, me encanta. Yo soy de un tipo de personalidad que si únicamente me hubiera centrado en un solo proyecto, pues quizá hubiéramos facturado más o no, pero sería infeliz. Sería infeliz porque me gusta el cambio, me gusta aprender. A mí lo que más me gusta en mi día a día es justamente lo que hacemos a nivel de agencia, de coger un proyecto del cual no entiendo el cliente que te va a comprar y meterme en el embudo y entender la psicología que hay detrás de la compra. Y a mí lo que me gusta es descubrir, es aprender. Lo que a mí me mueve en mi día a día es el aprendizaje, es el crecimiento personal, es la sensación de poder aportar a que algo funcione. Entonces, esto va un poco hilado con lo que comentábamos antes, de que es diferente diversificar que dispersarse. Yo he creado un modelo en el cual me ha permitido generar un montón de proyectos diversos, es decir, satisfacen mi felicidad personal de esta creación, pero de una forma inteligente para que no sean cosas sueltas que no tengan nada que ver, sino que construyan un conjunto que cada vez es más grande. Pero si no hubiera entendido, o que mi forma de ser es quizá mucho más creativa y de generar otras cosas, y no hubiera entendido que todo esto tiene que tener un sentido empresarial para construir y que todo vaya a un mismo sitio, pues quizá no hubiéramos conseguido tanto. Hay un punto que tú mencionas muchas veces de inflexión, que es conocer a Pablo Motos.
y me gustaría aprovechar la oportunidad de que tú lo has conocido bastante para poder aprender todos juntos un poco de su sabiduría. Ya que no somos capaces de traerlo a Tengo un Plan, y próximamente a lo mejor sí. Ojalá sí. Ojalá sí. Pues nos gustaría, de todas formas, aprender a través de ti qué tú te llevaste de esa experiencia. Porque has dicho antes, has adelantado un poco, que lo conociste a través del libro. Pero si quieres contar la historia entera de cómo surge ese primer contacto, cómo son esos primeros días, porque además tú eres una persona muy joven y a lo mejor no te lo esperabas de primeras, ¿no? Pues surge a raíz del libro, Vale. que justamente tuve una lesión en el bíceps por aquella época. Y nada, pues leyó el libro, seguía mi contenido y pensó que le podía echar una mano con ello. Y así fue. De hecho, hicimos una redactación brutal y se recuperó por completo y súper bien. Lo que más me llevo de Pablo es que es una persona incansable de la excelencia. Es increíble. Es espectacular. Es incansable de mejorar cada proceso, cada pequeña cosa, es espectacular. Eso por un lado. Y por otro lado, es seguramente la persona más brillante que he conocido nunca, y lo digo honestamente y con el corazón en la mano, detectando talento. Es increíble la facilidad que tiene para ver a una persona y no ver lo que esa persona es, sino lo que puede ser. Todo el rato es así. Todo el rato. De ir a un restaurante con él y decirme, este tío es un número 1. A este tío lo querría en mi equipo. De ir a un sitio donde... Y más adelante incluso contratarlos. Tiene una visión, tiene una intuición que es brutal. Porque además parece de fuera que es como que se dedica al mundo del entretenimiento y ya está, pero todo lo contrario. O sea, es un tío que realmente su mentalidad es pues que de montar un bicho como es el hormiguero, que tú has podido, por cierto, participar, ¿no? Sí, fuimos al hormiguero, por supuesto, y aparte de ir allí, aprender muchísimo de todo lo que hacen, ¿no? Como digo, es una persona brillante, obsesionada con la meticulosidad, brillante en cuanto a encontrar personas que incluso tú puedes pensar, pero ¿cómo esta persona puede encajar? Tiene mucha visión de conjunto, creo que esa es la cuestión. Vale. Que tiene una visión de conjunto muy, muy, muy buena y sabe colocar a las personas adecuadas en cada rama de lo que hacen. Eso es espectacular. Apareciste en el hormiguero haciendo la dominada más pesada del mundo, ¿no? ¿Puede ser? ¿Cómo lo convences a él de que tú te merecías un hueco en ese programa? Bueno, realmente no le convencí yo, sino que me lo propuso él a mí. Y fue, bueno, al final, pues yo es que prácticamente le veía todos los días. O sea, a lo mejor le veía pues entre semana, pues 3-4 veces a la semana. Entonces era como muy constante, ¿no? Y no me acuerdo cómo surgió exactamente, pero sí recuerdo que se demoró muchísimo en el tiempo. Recuerdo que, pues nada, un día le enseñé un vídeo haciendo una dominada y tal y cual, y le dije algo así como, algún día batiré el récord Guinness de la dominada más pesada del mundo. Y me dijo, ¿no te gustaría hacer esto en el hormiguero? Y dije, hostia. Y me quedé como en plan, hostia, no sé. Es como un jarro de agua fría, no sé si me gustaría o no. Y, hombre, evidentemente no es una oportunidad increíble. Y fue algo así como que me dijo, pues no te preocupes que voy a informarme de cómo se puede hacer esto y ya lo haremos. Y wow, se encargaron de todo, se encargaron de buscar cómo se hacía el récord Guinness, de traer a la persona, de moverlo todo. De hecho, es muy gracioso porque el día que estuve en el hormiguero haciendo el récord Guinness, a mi lado estaba Meghan Trainor. O sea, que es una hipercantante internacional, sí, que era como, uff, qué locura, ¿no? Y se encargaron de todo. Fue espectacular. ¿Cómo es entrar en el plató? ¿Cómo es esa maquinaria por dentro? Lo que no se ve en las cámaras, digamos. Mira, solamente de pensarlo, semanas anteriores, me daba ansiedad. Wow. O sea, pensaba en cómo sería eso y ese día no podía dormir. Notaba el corazón así, pa. O sea, de notar físicamente el corazón de, ¡buf! ¡Qué locura! Sobre todo, fue un proceso muy largo porque al final tienen que pasar muchas cosas para que tú puedas salir ahí. Tiene que cuadrar con un invitado en el que encaje en la programación, tiene que poder venir la persona del récord Guinness, o sea, son como muchas cosas, ¿no? Para que eso ocurra. Además, me lesioné el bíceps durante la preparación. Eso tuvo que hacer que se alargara como 4 o 5 meses más porque me rompí una porción del bíceps, una parte del bíceps, en fin. Bueno, fíjate si me generaba ansiedad la situación que le pedí a Pablo ir durante 2 semanas previas a algunos programas de público solamente para familiarizarme con la experiencia. El olor del sitio, la gente que estaba, los aplausos, la introducción. Y yo iba allí solamente a intentar... ¡Wow! Dolor de punta. Solamente para intentar cada día que iba a ponerme menos nervioso. Para intentar que el día que fuera, por lo menos estar un poco mejor en cuanto a gestión de todo esto. Y me ayudó. Bueno, Juan, si quieres comentar algo. No, el tema de la ansiedad y el gestionar el miedo, si te miras desde el punto en el que hiciste la dominada y te miras ahora, ¿ha cambiado la manera en lo que lo gestionas? Sí, muchísimo.
¿Cómo lo haces ahora? Creo que el cambio principal que ha habido ha sido interno, y es que quizá en 2016, cuando hice ese récord, pues hubiera sido una gestión más desde el ego, ¿no? Desde el conseguirlo, desde la reputación, desde tener un Guinness, desde el... Y quizá desde ahora mismo sería una sensación de mucha más tranquilidad, en el sentido en el que no tengo nada que demostrarle a nadie ya. Es decir, antes tampoco, pero ahora sé que es así. Entonces, pues quizá hubiera sido una gestión desde el punto de vista de voy a hacer lo mejor que tengo, voy a hacer la programación para hacerlo de la forma más minuciosa posible, voy a dar lo mejor de mí y como salga está bien. Y no importa, da igual. Transicionando esa parte, yo creo que fue un punto de inflexión en tu carrera, pero luego comentamos también en mi entrevista la parte de que fue un pico, digamos, de visibilidad, pero que luego tampoco marcó el éxito futuro, ¿no? Cuando tú después sigues avanzando, sigues creciendo como emprendedor, es cuando empiezas a crecer y empiezan a pasar cosas más chulas, como por ejemplo, pues que empiezas a diversificar otras empresas, empiezas a pasar de ser lo que te decía antes, ¿no? Ese creador, esa marca personal, a ser un empresario. Pues me gustaría aprovechar a preguntarte el cómo se hace esa transición, más que nada también incluso por ya cuestión personal mía, de cómo pasas de ser una persona que tiene una estructura muy pequeñita a ser una persona que sabes que todos los meses, cuando empieza el mes, ahí empiezas a menos X mil de todas las nóminas, los alquileres, o sea, todo. O sea, es decir, ¿cómo vives esa presión? ¿Cómo se hace esa transición? Cuéntanos cómo lo ves tú. Vale. Respecto a esto último que acabas de comentar, creo que cambia mucho cuando eres un pequeño empresario o un autónomo a cuando empiezas a construir empresa de verdad. Cuando eres un pequeño autónomo, tú piensas en, madre mía, empiezo el mes con gastos de 3.000 euros. Uf, a ver cómo lo hago. Cuando el volumen es mucho mayor, creo que empiezas a pensar más a largo plazo. Creo que ya no piensas mes a mes, sino más en visión de conjunto. Entonces ya quizá no piensas tanto en si este mes va mejor o peor, sino en la anualidad o en el trimestre o en... Entonces eso te quita mucha presión. Parece que no, pero el pensar que tienes unos gastos de no sé qué a principio de mes y que te los tienes que remontar es como uff. Pero si lo ves en el conjunto, es como que, bueno, o sea, esto no es una carta de todo o nada a principios de mes, sino que hay mucha más estructura, hay mucho más dentro del global. Y eso también, evidentemente, te permite, pues, que a veces puedes hacer apuestas que de otra forma no podrías hacer, porque el conjunto, aunque este proyecto en concreto, en este momento, no tenga un retorno tan grande, en conjunto, esta parte suma a esta. Entonces, es una visión, es diferente la gestión. Contestando a tu pregunta, creo que uno de los puntos más importantes, mira, hay una cosa que tú has hecho muy bien y que me encanta, y es cuando empiezas un proyecto, para mí, de las formas más fáciles de empezar a monetizarlo es crear una buena marca personal. Porque una marca personal, joder, cuando Nike cuenta con un deportista es porque transmite valores, es porque transmite un conjunto de valores humanos que hacen al final que conectes, ¿no? Una marca personal conecta. Y eso hace que tú no confíes en el producto que Sergio saca o que Juan saca, confías en Sergio, confías en Juan. Y lo que venga es bueno, lo quiero comprar. Entonces, eso es algo muy, muy, muy positivo. Pero tiene algo muy bueno, que es que arrancas muy rápido con la venta, pero algo muy malo, y es que tu negocio es totalmente dependiente, claro, ya no solamente a tu trabajo, sino a tu reputación. Y solamente hay que dejarle el tiempo suficiente a una persona para que su reputación se tache. Y si todavía no se ha tachado, enhorabuena, hace falta tiempo. Porque todos cometemos errores. Y además, cuando quieres buscar, encuentras. Es decir, aunque no hayas hecho algo tan grave, solamente falta que alguien quiera buscar eso que quiere encontrar para que lo saque de ti. Para que detecte ese error que tuviste en no sé cuándo o esa formación, da igual, o sea, todos al final vamos a cometer fallos. Entonces, esto es delicado en el sentido de que si empiezas a tener gastos, estructura y todo depende de tu marca personal, cuidado, porque si es directamente vinculada con tu reputación, puede romperse todo. Entonces, creo que el salto principal está en, de forma progresiva, dejar de pensar en que tú eres el negocio y empezar a pensar en que tú estás por encima del negocio. Y la forma de hacer esto consiste básicamente en ser omnipresente, ser multicanal. Es decir, en el momento en el que tú empiezas a construir procesos y estructura empresarial para que la empresa facture sin que tú tengas que estar únicamente haciendo las acciones de facturación, poco a poco dejas de ser la marca personal que lo mueve todo a convertirte en un mero canal de venta. Como puede ser la publicidad, como puede ser Amazon, como puede ser TikTok, Instagram, los Reels, el email marketing. Entonces, cuando tienes tanto proceso construido en el cual tú dejas de ser lo importante y eres un porcentaje de los canales globales de venta, entonces es cuando puedes dar el salto a empezar a gestionar desde arriba. Hay una frase que me gusta mucho y es que al principio le tienes que decir sí a todo, pero se dice sí a todo hasta que te puedas permitir el lujo de no decir sí a todo. Y decir no, sobre todo a casi todo, y solamente sí a lo que te apetezca. Entonces, al principio, tú tienes que estar ahí. Pero va a llegar un momento en el que cuando realmente todos estos canales de venta
estén tan construidos que tú seas un 10% o un 5% de eso, como me ocurre a mí, pues entonces puedes pensar y puedes decidir. ¿Me compensa hacer un lanzamiento en Instagram, en historias y darle el por saco a la gente? Pues mira, me apetece, pues lo hago. Pues mira, me da igual, no lo hago. Entonces empiezas a hacer las cosas no porque tú hagas falta, sino porque, ¿y si lo hago y aprendo a ver cómo funciona el algoritmo ahora, cómo ha cambiado? Y empiezas a trabajar más por motivación, más porque las cosas te llenan y porque vas a aprender de ello, que simplemente porque tienes la necesidad de facturar, porque si tu marca personal no lo hace, se acaba. Ahora, cuando hablas del tema de lanzamientos, ¿cuándo descubres tú el tema de que con tu conocimiento puedes ganar dinero? Es decir, los famosos infoproductos, ¿cuándo lo descubres? Pues mira, lo descubro concretamente en el año 2014 a raíz de publicar mi primer libro. Y todo esto ocurre porque justamente se pone en contacto conmigo una persona que venía de Estados Unidos y recuerdo además estar reunido en una cafetería enfrente de Atocha y esta persona me propuso algo así como: mira, vengo de Estados Unidos, estoy formando con gente súper potente, tal y cual, ¿qué te parece si nos asociamos? Y yo te monto todo para que simplemente una vez a la semana tú estés en directo con la gente que te sigue y que podamos facturar 100 o 200.000 euros al año. Y en aquel momento, 2014, yo dije, esto me suena muy raro, no, paso, no quiero formar parte de esto, no es el momento en el que me encuentro, es demasiada complicación. Y le dije que no. Pero esta persona, a la cual si en algún momento me escucha va a saber quién es, le estoy muy agradecido porque aunque en ese momento decidí no cogerlo, es como que sembró una semillita y empecé a buscar un poquito de información. Gente en Estados Unidos que ya lo estaba haciendo, en Brasil, y fue como que me empecé a informar, pero sin aplicar. Fue en el año 2016, inicio del 2017, cuando empiezo a montar mi centro deportivo, un centro en el cual la lío pardísima, me equivoco muchísimo, termino debiendo prácticamente 1 millón de euros de deuda por meterme en ello. Fue en ese momento cuando digo, vale, no sé qué hacer para salir de aquí, no tengo capacidad suficiente para hacer tanto dinero tan rápido. Y entonces me vino una bombillita. Y esto de empaquetizar un producto con tu conocimiento, con tal y cual. Recuerdo que ese día en el que me vino la bombillita, que junté a todo mi equipo en aquel entonces, ¿qué podemos hacer? Montamos un máster, montamos un producto, tal y cual, y lanzamos un producto que se llama Master Power Explosive, que era básicamente un PDF con una secuencia de clases que iba a haber cada fin de semana, muy buenas, las cosas como son. Era una formación brutal en cuanto a contenidos, brutal en cuanto a estructura, muy, muy, muy buena, y vendimos sin tenerla preparada, es decir, a posteriori, por 50 euros. Y lo reventamos. Y este fue el punto de inflexión realmente a nivel empresarial, porque me di cuenta de varias cosas. Primero, me di cuenta de que se podía vivir muy bien haciendo un producto digital y que además era muy fácil de vender porque no había nadie haciéndolo. Y en segundo lugar, esto fue el punto de inflexión que me hizo pensar no en 10, 20, 30 o 50.000 euros al mes, sino en decir, oye, es que se pueden hacer millones de euros con esto. O sea, literalmente cuando hicimos ese producto, pues que hicimos a lo mejor $500.000 en cuestión de semanas. Hicimos 100.000 euros en menos de 24 horas. Flipas. Fue como, hostia, esto lo cambia todo. Esto ya no es... Quiero decir, empezamos a hablar de millones de euros. Y esto fue un punto de inflexión brutal porque realmente la empresa empezó a multiplicarse desde ahí. Y más adelante, pues evidentemente, cuando ya fuimos afinando mucho más los procesos, dijimos, joder, es que hay mucha gente que se puede encontrar como yo me encontraba hace años, que tiene algo muy bueno que compartir y que ni siquiera sabe o que lo puede compartir o lo bien que le puede ir si lo hace bien. Y entonces dimos el salto. David, hablando un poco más de ti como emprendedor, a mí hay una pregunta que hago, de eso te lo juro que no solo por la parte del podcast, sino con mis amigos la hago muchísimo, y es hablar un poco de cuál dirías que son tus puntos fuertes y tus puntos débiles. Entonces, si tú te preguntara ahora mismo cuál es tu punto más fuerte, ya no solo como emprendedor, también me gusta saber en general tu personalidad, y cuál es tu punto más débil, es decir, el punto que más te lastra, ¿cuáles dirías que son? Mi punto más fuerte, 100%, es la acción. Soy un accionador absoluto. Y de hecho, he abierto justamente ahora mismo una nueva cuenta, se llama Rendimiento Empresarial, y la he abierto porque quiero enseñar a la gente a ser un empresario de alto rendimiento. Es decir, no una persona que hace cosas, sino esa persona que es hiperfocalizada, que sabe lo que tiene que hacer, que tiene la confianza en ello, que sabe qué puntos tocar y que hasta que no lo hace, no para. Siento que la acción es mi punto fuerte. Aunque salga mal, ¿no? O sea, el hacerlo y probar y equivocarte. Es que sale mal siempre, Sergio. Claro. Es que la cuestión es que sale mal siempre. Es que cuando tú empiezas un proyecto, cuando haces un lanzamiento, la primera vez sale mal. Pero es que es esa vez que sale mal la valiosa, porque es la que te permite ver qué es lo que no ha salido bien y qué es lo que sí puedes replicar. ¿Qué anuncios no han salido bien? Pero a cambio, ¿cuáles son los 2 anuncios que tienen el coste por lead más bajo? ¿Qué audiencias no van a comprar tu producto? Pero ¿qué audiencia es la que es extremadamente rentable? Entonces, esto no es una cuestión de bien o mal. Esto es una cuestión de que haces, te lanzas, coges datos y los replicas más grande.
Y así constantemente. El problema está en que la gente se para, la gente se bloquea, la gente no hace. Y lo entiendo porque para hacer hace falta primero muchísima autoestima y muchísima confianza. Es decir, tú no puedes lanzarte y hacer cosas si no tienes el autoconcepto, la autoconfianza y la autoestima suficiente como para saber que ese es el camino. Entonces, esto es algo que hay que trabajar, evidentemente. Y esto se hace, entre otras cosas, por conocimiento. Es decir, tú tienes que aprender, tienes que formarte. Alguien que ya lo ha recorrido tiene que decirte cómo hacerlo. Y te aseguro que cuando coges el bagaje suficiente de probarla suficientes veces, llega un momento en el que cuando tienes algo que hacer, ¡pum!, no dudas, lo haces. Esa es la base principal. Esto es mi punto fuerte. Mi punto débil es que tengo 2 puntos débiles. Lo voy a contar los 2. Uno es que soy muy desorganizado. Es decir, al igual que te he dicho que soy muy accionador, tanta acción puede volverse caótica, o tanta eficiencia puede volverse caótica si no hay una estructura pautada por detrás. Que de hecho, yo siempre lo digo, pero mi equipo es mucho más organizado que yo, hasta el punto en el que ellos me organizan a mí. En plan, David, esto. Y yo, vale, genial. Y en segundo lugar, es que soy a veces, bueno, siempre, demasiado apasionado. ¿Qué significa? Que me dejo llevar mucho por la emoción, me dejo llevar mucho por la pasión, y esto hace que muchas veces entre en proyectos simplemente porque me apetece muchísimo hacerlos. Que eso está muy bien porque me mantiene muy feliz. Está muy mal si no te organizas muy bien para hacerlo y que tenga sentido dentro de todo lo que tienes que hacer. Ambas dos las he solventado con un equipo extraordinario. Un equipo extraordinario con el que consulto y que tengo la oportunidad de consultar para que vean que todo esto encaja, y que además son bastante cañeros conmigo en el sentido de, David, primero esto y después lo otro. Digo, vale. ¿No crees que una parte es algo de FOMO? ¿Crees que te pierdes algo? ¿Que te pierdes una oportunidad? No, porque lo que estamos haciendo ahora mismo tenemos un potencial de crecimiento que es abismal. Yo ya no me muevo tanto por este proyecto con el que puedo facturar un montón y esto otro, sino porque realmente me apetezca. Lo que me mueve ahora mismo es aprender, es crecer. Es lo que más me mueve ahora mismo. ¿Cómo es tu rutina diaria ahora mismo, en el punto en el que estás? Me parece muy curioso, ya que hablábamos antes en una conversación, no me acuerdo si era en el coche o donde estábamos hablándolo, pero digamos que cambia mucho tu vida cuando estás empezando en el emprendimiento que cuando estás avanzado. Y al principio, consejos como al principio a mí me servían mucho, como está bien que te despiertes y madrugues, que luego tengas estos hábitos, tal, te viene muy bien porque no tienes ese inicio, pero luego cuando avanzas te das cuenta de que eso no es lo importante, sino lo importante es hacer lo importante, ¿no? Cuando lo tienes que hacer. Entonces, yo sé que tu rutina está muy optimizada a eso, a hacer lo importante y en lo que tú eres útil realmente. Si puedes darle un poco de luz a la gente de cómo es un día en tu vida, por ejemplo. Vale, pues por ejemplo, nunca me levanto a las 5 de la mañana. Y te prometo que no lo haré, además. No, creo que se ha romantizado muchísimo el tema de madrugar y demás, y creo que es una cuestión totalmente personal. Total. Yo me levanto a las 8:30 o 9:30, y además sé que no puedes rendir de verdad y ser efectivo, ser un empresario de alto rendimiento, si estás cansado, de mala hostia o enfadado porque no has dormido bien. Entonces creo que es importante entenderte bien. Creo que una parte del éxito en el emprendimiento está también en la consciencia. Es decir, en el que te des cuenta de cosas que para ti son importantes, que para ti funcionan, que para ti no. Total. Simplemente el darte cuenta de las cosas que van pasando ya marca una diferencia muy grande. O sea, creo que realmente un factor diferenciador en el emprendedor es el que se da cuenta de las cosas y el que no. Es decir, el que se da cuenta y analiza qué anuncios funcionan y el que no. Es el que se da cuenta y tiene intuición de qué gente tiene que tener al lado y el que no. El que está despierto es el que tiene más opción de que le vaya mejor. Totalmente. Total. Entonces, a ver, si sigues contando el día, por favor. Sí. A partir de aquí, yo lo primero que hago siempre es... Ahí tenemos una compañera que quiere escuchar también el podcast. A partir de aquí, yo lo que hago siempre es... bueno, primero me levanto y estructuro las prioridades y hacia el sitio que tenemos que ir. Es decir, lo primero que hago es, dentro de todo el contexto de lo que venimos viviendo, ¿qué es lo importante? Es decir, ¿qué es extremadamente importante? Y dentro de esto, aparte que es importante, ¿qué es lo que realmente va a darnos más resultados? Es decir, ¿dónde hay que poner el foco? Dentro de esto es quién tiene que hacer cada una de estas cuestiones o en qué tareas se subdivide para poder hacerlo. Y lo delego. Entonces, como punto principal. Ver con visión global qué es lo que hace falta, qué es lo prioritario, quién tiene que hacer lo prioritario y qué es lo extremadamente necesario que haga yo. ¿Y qué puedo hacer para no hacerlo yo? Eso es como lo más importante. Yo, por ejemplo, una vez hecho esto, lo que hacemos casi siempre es distribuirnos en sprints. El sprint es una metodología básicamente de acción rápida. Tenemos 2 o 3 días, por ejemplo, de lunes a miércoles, donde hay un conjunto de tareas muy importantes que se tienen que hacer sí o sí. Y trabajamos en sprint. Es decir, es cómo hacemos para que toda la estructura que tenemos, esto lo cumpla desde el lunes hasta el miércoles.
¿Y qué es lo que ocurre? Que siempre se hace mal. Pero es algo que tienes que asumir. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Que desde el miércoles hasta el viernes son correcciones. Y del siguiente lunes, ¿qué es prioritario? De lunes a miércoles, sprint. Y del miércoles al viernes, correcciones. Por ejemplo, imagínate, si tenemos un lanzamiento la semana que viene, de lunes a miércoles, toda la estructura básica, todo lo importante tiene que estar hecho. Porque los siguientes días son de corrección, son de puntualizar o lo que haga falta. Funcionamos mucho así. Ok. A nivel de, claro, estamos hablando de sprint, de lanzamientos, son metodologías de empresa que hay mucha velocidad, hay mucha gente, hay muchas equivocaciones, que eso al fin y al cabo genera estrés. ¿Cómo has aprendido a gestionar ese estrés? A ver, yo en lo personal no es que tenga un gran estrés diario, pero porque al final he hecho para no tener este estrés diario. Quiero decir, yo por ejemplo intento ir lo menos posible a la oficina, lo que no significa que la deje de lado, al contrario. Es decir, yo tengo reuniones todos los días, que es lo siguiente que hago en el día, con las personas principales que se van a encargar de coordinar toda la cascada. Es decir, las personas que se encargan de la parte técnica, la parte de programación, la parte de estrategia, la parte de marketing, la parte de contenidos. Yo tengo una reunión global donde se definen justamente las tareas de este sprint. Esto no es en plan, hay que hacerlo, no. Es quién se va a encargar de que todo esto se haga y cómo vas a coordinar a todo tu equipo para que esto se haga. Entonces, esto lo hago de forma diaria. Todos los días me reúno con estas personas para poner en contexto todo lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo. Esto por un lado. Entonces, ¿por qué yo no tengo un estrés diario? No tengo un estrés diario. Primero, porque he hecho para no tenerlo. Al final esto es una cuestión de trabajo personal que tienes que hacer y ir encontrando los hábitos que te hacen estar tranquilo. Y creo que es importante estar tranquilo. No se puede pensar desde la agitación mental. Y aparte porque vivo en un entorno pues, de muchísima tranquilidad a propósito. Yo decidí venirme a un sitio alejado del mundo, alejado de la oficina, lejos de Canarias, lejos de Madrid, para no meterme en esa vorágine en la que sé que como accionador nato que soy, si entro en la oficina, voy a ponerme a hacer cosas que no son las que tengo que hacer. Entonces, desde aquí tengo una visión global, una visión de conjunto, sin entrar en la operativa, que al final es a la tendencia a la que yo llego. Pero es algo que se puede trabajar, ¿verdad? El estrés. Es decir, tú antes tendrías otro umbral que el que tienes ahora. A ver, desde mi punto de vista, lo que cambió mi umbral por completo fue arruinarme. Es decir, cuando debes 1 millón de euros, es como que tu vida en cuanto a percepción cambia por completo. Sobre todo no que debas 1 millón de euros, que también, sino que tus padres estén detrás de aval. Y que, que le puedes joder la vida a tu familia simplemente por malas decisiones tuyas. Entonces, esto es un nivel de estrés tan extremo, un nivel de exigencia tan extremo, un nivel de pensamientos, de rumaciones, o sea, es tan brutal que, claro, si eso te pone un nivel de 100 y antes estabas acostumbrado a un nivel de 20, es que ya nada vuelve a tocar este umbral. Entonces, cualquier cosa ya es algo que bueno, pues que no te afecta tanto. Y David, la casa en la que vives, os has tocado antes que no vas a la oficina, pero sí que es verdad que tu casa no es una casa cualquiera porque está muy optimizada, ¿no? Coméntanos un poco el por qué la pensaste en diseñar así, qué partes tiene y qué lógica tiene detrás de todo eso. Vale, la casa está alejada de todo, es decir, estoy en un punto muy alejado porque lo que busco es paz, busco tranquilidad, busco que no haya ruidos, es una parte súper importante, te mantiene enfocado. Está lo suficientemente lejos como para estar muy tranquilo, pero lo suficientemente cerca como para poder moverme y desplazarme y estar cerca de cosas, eso por un lado. Por otro lado, el espacio es muy grande y entonces he podido construir pues un poco a mis anchas lo que me hace falta. Un plató de televisión con pantalla LED, con croma, para grabar todo bien y que además es autosuficiente, monté placas solares, autoabastecemos casi el 100% de lo que es el consumo de la casa. Entonces es un centro que me da mucha tranquilidad, pero que además es muy efectivo pues de cara a todo lo que hago en mi día a día, grabaciones, reuniones, etc. Y con el tema del ayuno, lo comentamos la última vez que vine con el vídeo, que hacías un ayuno de 24 horas. ¿Lo sigues haciendo? ¿Por qué lo haces? Pone un poco en contexto a la gente, me parece súper interesante. Yo también soy fan del ayuno, no hago de 24 horas, pero sí que me parece bastante chulo. Pues mira, hasta hace poco lo hacía porque me siento muy bien ayunando. Llevo haciéndolo, no sé, 4 o 5 años. Me encanta, me siento súper bien en el día a día y lo hacía por eso básicamente. Con el tiempo he entendido, a raíz de un gran amigo nutricionista, que soy un tipo de perfil que es hiperrespondedor encefálico a la insulina. Básicamente que cuando como me entra un sueño mortal. Y me pasaba siempre. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esto no le pasa así con tanta brusquedad a todo el mundo, pero yo cuando como cualquier cosa es como que me aletargo, es como que me quedo así como un poco atontado. Y claro, dejé de comer porque era como... Tío, a mí la vida me gusta demasiado como para vivirla en la primera marcha, ¿no? Es como, joder. Y entonces, bueno, pues dejé de hacerlo por eso. Entonces, literalmente solo cenabas. Sí, y lo sigo haciendo. Vale. Hostia, ¿y la sensación de hambre cómo te la quitas? Te acostumbras. El hambre tiene mucho más componentes que el hambre física, fisiológica como tal. El hambre tiene un componente aprendido, tiene un componente de entorno social, tiene un componente emocional, tiene un componente gástrico, de vaciado gástrico, que
Quiero decir, el hambre depende de muchas cuestiones, no solamente es tengo hambre, tengo que comer, sino que tengo hambre y hay muchas cosas vinculadas con el hambre que te pueden despertar ese hambre. El hambre te puede despertártelo una situación dada, el hambre puede despertártelo el que aparezca, por ejemplo, algo que despierta tu dopamina y un bollo, por ejemplo, y te apetezca comértelo, quiero decir, pero eso no es hambre real, o sea, quiero decir, hay muchos tipos de hambre. Y David, o sea, a mí hay una pregunta que quería hacerte y era acerca de cuando tú, por ejemplo, me comentas que tu punto más débil es la parte de estar desorganizado, que cuando empiezas el día tienes que organizarte todo en el mapa mental, pero luego, ¿cómo consigues que esa gente que está separada de ti en Canarias o en Madrid se pongan a hacer cosas sin que tú tengas que estar encima? Es decir, ¿cómo consigues hacer que cada uno cumpla metas, que esté motivado por dentro como equipo, que sucedan cosas y que no vaya todo a segunda marcha como tú dices? Porque obviamente no todo el mundo está tan apasionado por tu proyecto como tú, ¿no? Totalmente. Lo más importante, te diría, o por lo menos como yo lo he hecho, es, primero, tener un núcleo central muy, muy bueno, de muchísima confianza, no bueno en la parte técnica, sino de muchísima confianza en la parte... Voy a decir superior, pero para que se entienda. Realmente no es una jerarquía, sino que es más bien horizontal, pero bueno, para que la gente lo entienda. Digamos que en la parte de arriba de la pirámide, por así decirlo, estaría mi padre, estaría mi madre y estaría mi primo, que son como las personas de máxima confianza. Cada uno lleva, digamos, una parte de la empresa súper importante. Mi madre es psicóloga, lleva parte más de recursos humanos. Mi padre se ha dedicado siempre a la inversión y es quien lleva parte de inversión, toda la parte fiscal, la parte de estructura empresarial. Es él quien me ha ayudado con toda esta parte, es quien lleva eso. Y mi primo, que digamos sería como yo en la oficina, por así decirlo. Vale. Es quien lleva un poco la dirección, por así decirlo. Él sí que está allí presente. Sí. Vale, ok. Digamos que esta parte tiene una función, y es que todo lo que viene después esté en orden. Pero no son ni los mejores en marketing, no tienen ni idea, ni los mejores en ventas, no tienen ni idea. No, tienen sus funciones y una segunda función que es que todo lo demás esté bien. Supervisar que el resto de cosas estén bien. Después hay otro conjunto de personas que son brillantes en cada uno de los departamentos. Una persona brillante, pero extremadamente brillante, en la parte, por ejemplo, técnica y de programación. Una persona brillante en la parte de automatización y de gestionar procesos automatizados. Una persona brillante en lanzamientos y marketing digital. Una persona brillante en tráfico digital, en YouTube, en Facebook, en TikTok. Una persona brillante en contenidos. Entonces hay un conjunto de personas brillantes que digamos que son las que se encargan de que cada una de las cosas que yo planteo en el sprint se ejecuten. Vale. Y debajo hay muchas personas muy brillantes también, pero que son, digamos, con una faceta más ejecutora. Es decir, que son muy buenas en lo que hacen y que poco a poco van cogiendo, digamos, responsabilidad, y de hecho es el objetivo, que poco a poco haya más gente responsable para que haya más gente que pueda ejecutar y en consecuencia eso escalar al final. Es decir, si tú, por ejemplo, tienes un equipo de X personas y poquitas que caen desde abajo, puedes llevar un lanzamiento. Pero si cada vez la gente que ejecuta es mejor y mejor y mejor y puede coger responsabilidad, significa que llega un momento en el que pueden llevar lanzamientos ellas solas. Y este es el objetivo principal. Entonces, esto lo que hago es, básicamente, en la oficina hay personas de máxima confianza para que cualquier problemita que pueda haber con algún empleado, con esto, con lo otro, alguna discusión, cuando alguien está desmotivado, que se encarguen de observar que eso está perfecto. Es decir, nunca está perfecto del todo, pero por lo menos que la voluntad esté de escuchar a las personas y de que haya un buen ambiente en ese sentido. En la parte más técnica, que son al final cabezas de equipo que son brillantes en lo suyo y que tienen una visión global, es decir, visión global de lo que es un lanzamiento. Después, dentro de un lanzamiento, hay una parte de copy, una parte de estrategia, una parte de tráfico, Pero hay una persona que es el que sabe cómo coordinar todas las piezas para que eso se haga. ¿Qué es lo que buscamos? Pues que eso esté en la parte de contenido, la parte de tráfico, la parte de copy, la parte en cada una de estas ramas. Y la parte siguiente es ejecución, que poquito a poquito, según aprenden, cogen responsabilidad. ¿Qué es lo siguiente que yo hago para asegurarme, digamos, la supervivencia de la estructura? Hay un consejo, y que además este consejo me lo dio Pablo Motos, y me siento extremadamente agradecido cuando me lo dio, hace ya muchos años, y es que él me dijo, yo hace unos cuantos años le dije, me preocupa mucho una situación que tengo, porque tengo un fisioterapeuta que está generando un poquito de mal rollo, y solamente tengo un fisioterapeuta y no sé qué hacer. Y me dijo, David, hay una norma que siempre tienes que cumplir, y es que si alguien es indispensable, tiene que tener un avatar. Y yo dije, ¿qué es un avatar? Y me dice, una persona que está todo el día con él hasta que es tan buena como él. Y cuando hay dos personas que son igual de buenas y tú sientes que no eres tan imprescindible, los humos se te bajan. No fue exactamente así, he metido un poco de mi interpretación, pero bueno, para que te hagas una idea. Entonces, una de las cosas que hacemos es intentar que cada persona que es imprescindible, cada persona que es muy buena, tengamos una persona que siempre aprende con ella.
¿Para qué? Para que en cualquier caso, ante una emergencia, oye, me pongo malo y tal, sabemos que no hay una parte de la empresa que se va a caer, que no hay un lanzamiento que dejamos sin hacer, que no hay algo que pueda colapsarlo todo. Pero, tío, oye, lo de meter a la familia en el negocio, ¿ha habido algún momento que te ha dado algún dolor de cabeza que otro o incluso miedo de que puedas llegar a romper la estructura familiar por el negocio? Tanto no, pero sí que ha habido momentos muy complicados. Totalmente. Sobre todo al final, yo creo que algo que ya no nos ocurre, pero que nos ocurría al principio, sobre todo con mi padre, que es una persona, como he comentado antes, muy exigente, ha mejorado muchísimo con los años, se ha tranquilizado mucho, pero es una persona muy exigente, es una persona muy, muy cañera, ¿no? De la vieja usanza, podríamos decir. Claro, es muy complicado diferenciar un rol paterno de un rol empresarial. Entonces, si esto no se hace bien desde el principio, pues hay muchas veces que en una discusión, o no discusión, sino intercambio de opiniones, aunque yo sepa que tengo razón por esto y él piense que tiene razón por otra parte, la conversación se torne a un yo tengo razón porque soy tu padre, ¿no? Ya. Vale, sí, entiendo. Sí. No así, pero sí. Entonces, claro, eso genera conflictos cuando tú tienes muy claro que hay algo que sabes hacer muy bien, que es, por ejemplo, una parte de marketing, una parte de campañas, una parte de inversión, una apuesta, y la otra parte es no, y no porque ya está, pues eso puede generar fricción. Pero con el tiempo, creo que los dos hemos mejorado mucho nuestra relación. De hecho, pienso honestamente que tengo mucha mejor relación ahora que forman parte de la empresa que nunca en mi vida antes. Y es justamente porque los dos nos hemos entendido mucho mejor. Él ha entendido cuál es su papel y dónde puede aportar como nunca. Y con lo que yo me siento tremendamente agradecido. Y él también ha aprendido a detectar o a permitir o a entender pues que su hijo, hay muchas cosas que se va a hacer muy bien y que incluso, ¿qué hago mejor que él? Que es algo que hasta que no lo entiendes es difícil de explicar. Porque tu padre anteriormente ya había estado en alguna situación parecida, era empresario. No. En mi familia no hay ningún empresario. Entonces, como el tío tiene tan claro lo que había que hacer y lo que no, y tiene roles muy marcados, es decir, ¿de dónde ha aprendido todo eso? Porque viene del mundo de las inversiones. Vale, Ah, hostia. O sea, se ha dedicado muchísimo tiempo al mundo de inversión, en bolsa, carteras de inversión. ok. Entonces tenía mucha experiencia y muchos contactos en ese sentido. Y David, has comentado antes tus puntos débiles, tus puntos fuertes. Me gustaría preguntarte acerca de cuál es tu mayor miedo actualmente y por qué dirías que es ese. No tiene que ver con la empresa, puede ser otra cosa, ¿eh? Mi mayor miedo sería que le pasara algo a mis padres. Y te lo digo desde un punto de vista personal y desde un punto de vista empresarial. Desde un punto de vista personal, porque creo que todos tenemos que hacer un trabajo personal y profundo de asumir que esto puede ocurrir y que va a ocurrir, pero que quizá aún no he hecho. Y me alegra que me lo preguntes porque quizá me despierta algo para indagar en ello. Y desde un punto de vista empresarial, porque dentro de todo esto que te he contado que hacemos a nivel empresarial, la estructura y todo esto, ten en cuenta que al final mis padres ocupan puestos imprescindibles. No digo importantes, digo imprescindibles. No has puesto un avatar, No ¿no? pones eso estaba pensando, no puedes poner un avatar, ¿no? Tu padre. Entonces mi padre, claro, lleva toda la parte de inversión. Y invertimos en muchos sectores muy distintos, desde inmuebles, del cual yo no llevo nada, él tiene la gestión absoluta, a bolsa, acciones, en startups, lleva toda esa parte él. La propia estructura empresarial, es decir, el orden, quiero decir, parece que no, pero la propia estructura de facturación, de facturas, de empleados, todo eso lo lleva él. Entonces, si tengo que explicar un miedo desde que mezcle lo personal y lo empresarial, sería ese. ¿Y tu cabeza qué plan B tiene? Claro. Buena pregunta. Es que al final, pues mira, hemos empezado a trabajar lo que sería, digamos, el equipo fiscal, laboral, aparte, que se están formando justamente para entender muy bien todo el contexto. Es decir, que ya hay un par de personas que tienen, digamos, también un control de todo lo que se está haciendo, pero claro, nadie nunca lo va a hacer tan bien como tu padre y con tanto mimo. Claro. Entonces, Y David, si tuvieras que decirme cuáles son tus anclajes del día a día que te permiten mantener esa, cuando tú estás tan estresado, esa felicidad, esa paz mental, ese estar en, pues pueden ser, por ejemplo, yo que sé, tu perro, puede ser el café, puede ser un entrenamiento. ¿Qué anclajes tú usas en tu día a día para mantenerte aterrizado, mantenerte feliz, mantenerte con paz y preparado? pues mira, por un lado escribo notas cortas de cómo me siento, de las cosas positivas que pasan en el día a día y de las dificultades que me voy encontrando. Entonces, muchas veces leo notas pasadas, notas, por ejemplo, de un diciembre o un enero de este año, en el que habíamos crecido tanto en facturación que había colapsado muchas de las áreas en las que estábamos, y yo escribía, ¿no? En plan, joder,
¿Cómo voy a salir de aquí? Quiero decir, parece que a veces crecer tanto es muy positivo y no, si no sabes crecer. O sea, hay que aprender también a crecer. Entonces, leer momentos en los que has estado mucho más agobiado es como, vale, y fíjate, y pensaba esto y sentía esto, es muy parecido a esto que siento ahora, y aún así hemos salido. O sea que está bien. Escribir me ayuda mucho. Escribir las cosas positivas ayuda mucho porque te hace ponerte en contexto con todo lo que estás haciendo, con todo lo que estás consiguiendo, con todo lo bueno que tiene tu vida, que a veces tienes la sensación de que avanzas despacio, pero cuando miras el global y echas la vista atrás a 1 año, a 2 años o incluso a 10, dices, madre mía, es una barbaridad. O sea, ¿quién iba a pensar el año pasado que podíamos hacer un por 5 en cuestión de meses? Pues son cosas inimaginables, ¿no? Entonces, bueno, eso me ayuda muchísimo. Me ayuda muchísimo el parar por completo cada X horas y visitar a mi perrita, jugar con ella. Es incondicional al final el amor de un animal, ¿no? Entonces, eso me ayuda un montón. Y además también, mira, voy a contarte algo que no he contado nunca. Tengo un hobby muy raro. Por favor. Tengo un hobby extremadamente raro y además un hobby que animaría a cualquier empresario a adoptar. Hacer escape rooms. Vale. Hacer escape rooms es uno de los hábitos más sanos que un empresario puede adoptar. Te voy a explicar por qué. Por favor. Un escape room es un momento en el que es imposible pensar en otra cosa. Es decir, te encierran en una habitación y todo es inteligencia, todo es resolución, todo es trabajo en equipo, todo es... Te obligan a dejar el móvil fuera. O sea, no puedes salir de una sala en la que te han encerrado si piensas en otras cosas en las que estás pendiente en este momento. Entonces, es como un momento en el que tú sabes que vas a desconectar de verdad. Sabes que vas a volverte más resolutivo. Sabes que vas a, incluso con empleados, con gente que tengas cerca, a compenetrarte mejor, a hacer trabajo en equipo, es hiper saludable. Entonces, yo tengo bueno, pues que una vez a la semana, pues básicamente quedamos con varios colegas a pues pasar una tarde de puta madre, jugando a juegos de escape room, y creo que te hace más inteligente. Creo que te da una visión. Tú cada vez que haces un escape room, cada vez que haces más, dices, joder, cosas que nunca hubiera detectado, pues de repente las sacas, ¿no? Te hace más resolutivo. Y sobre todo es un estado muy meditativo. Es como, vale, sí, puedes meditar, yo medito mi día a día, está genial. Puedes leer, evidentemente, leo cada día, está genial. Pero ir a un momento en el que te quedes tan inmerso en una situación que nada más importe, eso es muy, muy potente. Oye, David, hay una pregunta que yo suelo hacer, que hay gente que la hace de un tipo y otra de otro, y es ¿cómo te estableces los objetivos? Por ejemplo, Sergio es de establecerse objetivos muy, muy altos y si no llegas, pues te quedas más lejos de lo que tú habías pensado, y yo en mi caso soy más de realista, ¿vale? Entonces, ¿tú cómo lo sueles hacer? Pues mira, realmente, yo recuerdo hace años, he pasado por diferentes etapas. Yo recuerdo hace años, por ejemplo, que llegaba a principio de año y decía, este año hay que facturar 5 millones, ¿no? Y entonces un 1 de enero, súper motivado, pues 5 millones. Y lo escribía ahí en un tablero, en unas notas, tal y cual. Claro, después podían ocurrir varias cosas. O que se cumpliera, lo cual genial, o que no, que te quedaras en 3 o te quedaras en 4, yo qué sé. Claro, con el tiempo empecé a pensar, depende de algo. O sea, ¿hay alguna relación entre que yo este año me planteé 5 millones o que me planteé 4, 3 o 6 en que realmente llega a cumplir esa cifra? Y lo cierto es que no. Lo cierto es que lo que marca que llegues a 4, a 5, a 6 o a lo que sea no es el objetivo. Es el que entiendas todos los procesos que te llevan a ese objetivo y trates de mejorarlos. Entonces creo que no es una cuestión tanto de qué objetivo me planteo, sino cómo mejoro las métricas que ya tengo. Es decir, de puro KPI. De esto y esto es una ecuación en la que si mejoro un número en uno, ya el resultado es distinto. Entonces, para mí, me tranquiliza mucho más el no plantearme un objetivo. Este año no tengo un objetivo de, pues este año esto, lo otro, sino en realmente que todo lo que hacemos se haga un poquito mejor, que cada día se mejore un poco más, que cada semana, que cada lanzamiento, que cada cosa que hagamos mejore. Y eso indudablemente lleva a que hagas cifras más altas, totalmente. Y te quita más estrés. ¿Y cómo consigues que no te frustre el no conseguir ese resultado? Y, digamos, ¿cómo haces que no te provoque una situación de estrés el decir, joder, es que me estoy poniendo en una presión, tengo que llegar a esto, nunca tienes suficiente además porque consigues una meta y ya tienes la siguiente? ¿Cómo consigues gestionar esa frustración de constantemente querer ir a por más? A ver, esto depende muchísimo de cada persona. Primero es, ¿por qué vas a por más?
Entonces, yo, por ejemplo, tengo claro cuál es mi motivo empresarial. Y es que me gusta el crecimiento, me gusta el aprendizaje, me gusta que cada vez lo que hacemos lo hagamos mejor. A mí es lo que me gusta realmente. Pero puedes querer ir a por más simplemente por una cuestión de dinero, de capitalizarte y de comprarte cosas lujosas. Bueno, está bien también, ambas dos son buenas opciones. Pero la segunda opción, te vas a dar cuenta rápido de que no te cambia la vida ni es diferente facturar 1 millón que facturar 2. Ni facturar 100.000 ni 200.000, ni 50 ni 70. ¿Qué decir? Tu vida al final, o sea, yo por lo menos mi vida, cada uno tendrá la suya, y yo no tengo grandes gastos a nivel personal, ni... No sé, o sea, con muy poco realmente podría estar súper bien. Entonces, respecto a qué me frustra y qué no me frustra, he aprendido a no frustrarme con lo que vamos haciendo, porque un lanzamiento puede ir muy mal o puede ir no tan bien, pero es que lo que importa no es el resultado del lanzamiento, lo que importa es que analicemos con conciencia qué es lo que ha hecho que vaya mal. Entonces, si tú lo has hecho y tienes un resultado, simplemente lo que hay que hacer es cambiar las piezas que has detectado que no han ido tan óptimas para que en el siguiente pueda mejorar. Entonces, si esto lo haces constantemente con cada proyecto, es que al final es inevitable que las cosas salgan bien. Y da igual que hagas 3 o que hagas 4 o que hagas lo que sea. Simplemente vas construyendo. Ya has hablado de las cifras que no cambian mucho tu vida o tu percepción ante ello, pero si tú tuvieras que dar una definición ahora de lo que es para ti la felicidad, ¿cómo la explicarías o cómo es para ti eso? Yo diría que la felicidad para mí es paz mental. Creo que es muy complicado estar feliz si estás agitado. O sea, sentir paz es algo muy positivo. Creo que es coherencia. Es decir, saber que lo que tú estás haciendo en cada momento es coherente con lo que realmente te apetece hacer. Que no estás haciendo cosas porque tengas la obligación de hacerlas o porque tengas que responder ante alguien o quedar bien con alguien, sino que realmente te apasiona y te motiva a hacerlo. Creo que es libertad, en el sentido de que ser libre, ser independiente, poder hacer y decidir lo que quieras cuando quieras, te hace pues un poco lo mismo, ser coherente con el camino que estás tomando. Y para mí, por lo menos en lo personal, me hace feliz aprender. Me hace feliz sentir que aprendo nuevas cosas, sentir que me hago mejor como persona. Entonces, si junto paz mental, coherencia personal, sensación de crecimiento, de contribución, de aportarle al mundo, de aprender y de libertad, a mí es lo que me mantiene muy feliz. El tema de aprender ahora, antes igual no había tantas formaciones, pero hay un montón de formaciones. Entonces, lo que le puede pasar a un chaval cuando va a emprender es que se queda todo el rato aprendiendo. ¿Cómo de importante ves el actuar y aprender o simplemente empezar a actuar y conforme vayan surgiendo los problemas buscamos una formación? Yo creo que hacen falta, mira, para empezar hace falta acción. Es decir, para empezar hace falta que te mojes, que te embarres, que te equivoques, que testes, que pruebes, que corrijas. Hace falta moverte. Nadie puede empezar a hacer grandes cosas si primero no se atreve a exponerse y a frustrarse porque está fallando. Eso para empezar. Pero para escalar, es decir, para pasar de 1 millón a 10 o de 10 a 50, lo que hace falta es pensar y aprender muchísimo. Ya no hace falta hacer como un puto loco. Lo que hace falta es sentarse, analizar y resolver conflictos externos que tienen que ver con el mercado, con los productos, con la competencia y internos. Procesos, personal, motivaciones personales. Entonces, creo que para empezar hay que accionar, pero creo que para escalar hace falta estar tranquilo, estar con paz mental, ver un poco con visión global qué es lo que hay y a partir de ahí tomar decisiones. Entonces, creo que hay que empezar y juntarte con gente que ya lo haya hecho, porque te van a decir 4 cosas con lo que lo vas a reventar. Y cuando estás en ese proceso de escalado, de ir a cifras más altas, también acercarte a gente que lo haya hecho ya para que entiendas qué tienes que resolver dentro de todo esto. O sea, un ejemplo muy claro es, por ejemplo, cuando hicisteis una de nuestras formaciones al final, que es como sota, caballo, rey, ¿qué hacer? ¡Pum! Lo reventasteis. Pues un poco lo mismo. Y hay una frase que bueno, a mí te respeto y te admiro muchísimo, David, ya lo sabes, porque siento que eres una persona que has pasado por situaciones complicadas, has resuelto problemas grandes. O sea, es decir, para poder criticarte, para poder hablarte, tienes que haber vivido eso y luego ya poder estar en una potestad como para opinar, ¿no? Digamos. Hay una frase que a mí me gusta mucho que es: decisiones fáciles te dan una vida difícil y decisiones incómodas o difíciles te dan una vida más fácil. ¿Hasta qué punto tú estás de acuerdo con esta frase? ¿Piensas que una persona tiene que esforzarse a salir de su zona de confort, a intentar subir ese umbral de estrés, a intentar hacerlo incómodo? Porque, por ejemplo, a mí ahora lo incómodo es la parte de contratar. Entonces muchas veces me planteo, ¿debería seguir por este camino o debería simplemente con los ingresos que tengo subirlos un poco más pero intentar mantenerlo? ¿Entiendes, no? ¿Por dónde voy? A ver, yo lo que pienso es que es diferente encontrarte con dificultades y tener que decidir ante ellas, que van a ocurrir. O sea, cualquier emprendedor que se exponga va a tener que tomar decisiones difíciles, lo cual, si lo hace bien, pues facilitará una vida más sencilla, como acabas de comentar.
Y otra cosa es el romanticismo de esforzarse y el romanticismo de darse con un látigo pensando que es lo necesario para que te vaya mejor. Creo que lo que está ocurriendo es esta segunda tendencia. Se ha hecho tan romántico el esforzarse, el sacrificio, el estrés y la zona de confort y no sé qué y tonterías, que la gente está más pendiente de ponerse incómoda que realmente de avanzar. Entonces creo que es inevitable que si te metes en el charco, tarde o temprano llega el momento en el que tengas que tomar decisiones difíciles y las tendrás que tomar y ya está. Pero coño, no las busques, no te compliques más de la cuenta, lo que quiero decir, Sí, no hace total. falta. Total. Y es que pasa a veces que nos han educado tanto a entender que pasarlo mal está implícito, está vinculado a un resultado, que a veces pensamos que nos va bien algo y es como, claro, me va bien porque me lo he currado y he sufrido un montón, ¿no? Y asocias a que te está yendo bien porque estás sufriendo. Entonces, cuando asocias a que te está yendo bien porque estás sufriendo, lo único que queda es sufrir más para que te vaya mejor. Entonces, al final tenemos a empresarios y emprendedores que están frustradísimos y que realmente son infelices. Entonces, creo que el camino no está en sufrir más, en castigarte más o en pasarlo peor. Creo que está en hacerlo más inteligente. Creo que está en hacerlo más llano, cuanto más suave, mejor. Y te aseguro que te vas a encontrar con dificultades, obviamente, pero no las busques. O sea, no te expongas a ellas porque sí. Te van a aparecer. Ya las solventarás. Tranquilo. Sí, es que encima lo único que también hay que darle a la gente el contexto de que, claro, tú estás aquí porque has resuelto muchos problemas y muchos han sido duros, porque yo creo que esa tendencia que hay que trabajar mucho viene por contrarrestar el montón de nuevos emprendedores que piensan que metiendo dinero en una criptomoneda vas a hacerte millonario. Por eso yo creo que se ha hecho tan fuerte la tendencia de decir, oye tío, que no, que es que tienes que trabajar. Totalmente. Y luego el tema luego que lo hablo mucho con Juan y lo preguntamos mucho en el podcast, el tema de la pasión, que que nos hacemos siempre la pregunta de, ¿realmente lo que es el propósito, lo que es la pasión, existe tal cosa? ¿O no deja de ser una cosa que te acabas encontrando? Porque a veces miro el pasado y digo, yo ahora me siento como que estoy en una situación que vivo una vida que me apasiona, pero yo esta vida tampoco es que la haya tenido clara y la haya elegido, es como que me he encontrado con ella a medida de ir tomando decisiones, ¿no? Entonces, ¿qué opinas del tema de encontrar tu propósito, persigue tu propósito y una vez lo encuentres ya empieza a actuar, etcétera, ¿no? Porque tampoco tienes tan claro. Bueno, hay quien dice que el propósito en la vida está en encontrar tu propósito en la vida, ¿no? Tal cual, es que Sí, literalmente. Entonces creo que es una búsqueda constante. Y creo además que es dinámico. Es decir, tu propósito, lo que te motiva, lo que te apasiona cuando tienes 20 años, no es lo que te apasiona y lo que te motiva y tu propósito con 25, ni con 30, ni con 35. Y creo que lo importante es asumir que vas a cambiar, que cambiamos y que lo que antes te gustaba muchísimo puede que ahora no. Entonces yo creo que, primero, el propósito se encuentra haciendo, el propósito se encuentra no pensando sino haciendo. Hay un autor que me gusta mucho, que es Nassim Taleb, tiene libros buenísimos, recomiendo todos, pero él dice que somos muy malos pensando y muy buenos en la acción. Y que el camino realmente lo encontramos cuando accionamos, no cuando pensamos que hay que encontrarlo. Entonces, esto va a ocurrir, ¿no? Por ejemplo, pues nunca me imaginé que me iba a apasionar tanto el mundo empresarial. Cuando yo empiezo, era como que el empresario era el malo, como que no querías... Era algo que descartaba por completo. Y al final te das cuenta de que es mi pasión realmente, pero porque me encanta emprender, me encanta crear, me encanta construir algo que pueda aportar. Y eso se llama ser emprendedor, ser empresario. Entonces, esto no era lo que buscaba hace 10 años, que estaba buscando ganar un campeonato de España en deportes de combate. Esa era mi pasión. Eso solo hace 10 años realmente, que te parece que hace un Ha montón. pasado poco en realidad. Sí, totalmente. Y creo que lo más importante y lo que realmente nos atasca a la mayoría es darte cuenta de cuándo tienes que cambiar. Es decir, darte cuenta de que quizá todo aquello que vienes haciendo, aunque te vaya muy bien, no es lo que tienes que seguir haciendo porque no es lo que te apasiona tanto. Te pongo un ejemplo real. Yo realmente, en lo que tiene que ver con el mundo empresarial, llevo ya mucho tiempo, llevo ya muchos años. O sea, centrado en lo que es la parte empresa, pues mejor llevo 5 años o más. Pero sin embargo, la figura o lo que la gente ha entendido de mí o por lo que la gente me seguía era una parte puramente dedicada al fitness. ¿Qué es lo que ocurre? Que claro, es muy complicado desmontar toda una estructura por la que la gente te sigue, por la que la gente te aprecia, por la que tienes un reconocimiento, con la que tienes un montón de facturación, por algo que empiezas a notar que es lo que realmente te llama, ¿no? Es como, hostia. ¿Pero eso quiere decir que te deja de llamar la salud? Es decir, compartir contenido, o simplemente es que quieres diversificarlo. En absoluto. Me encanta la parte de fitness, me encanta la parte de salud, por eso lo mantengo. Vale. Pero hace 2 meses que creé mi nueva cuenta, rendimiento empresarial. 2 meses. ¿Por qué en todo este periodo desde hace 5 años no he hablado de empresa o no he hablado de emprendimiento? Pues porque lo difícil realmente es dar el salto desde el punto en el que estabas y la gente te conoce y las expectativas que tiene de ti al nuevo punto en el que tú sabes que estás. Entonces, ese salto es complicado en muchos casos.
Entonces, ¿por qué yo, por ejemplo, he dado ese salto? Por una cuestión de pura congruencia. Por una cuestión de decir, ¿qué estoy haciendo que no estoy compartiendo esto? Además, una de las personas que me habló de esto y con el que hablé de esto antes de hacerlo fue con Alay. Recuerdo que tuvimos una conversación donde me dijo, tío, David, cuando haces esto brillas, cuando haces esto, tío, tienes otro tal, ¿por qué no lo haces, no? ¿Por qué no? Y entonces fue él el que me dio ese clic de decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué únicamente comparto de fitness que también me gusta muchísimo si mi vida principalmente se ha tornado a lo empresarial en los últimos años? Entonces, cuando la hice, cuando creé esa cuenta con 0 seguidores, fue una sensación de coherencia y de plenitud y de decir, joder, ¿cuánto tengo que aportar en este camino que hasta ahora no me he permitido, ¿no? Pues creo que eso es lo contrario, justamente, el darte cuenta y ser consecuente con ello, de que lo que quizá antes era tu vida, tu pasión y tu foco principal, como ser fitness, quizá ahora mismo puede quedar desplazado a otro sitio, aunque no lo dejes porque te sigue gustando, a otra zona que es con la que realmente ahora te sientes más identificado. Y ese salto, al final, es un cambio de propósito, ¿no? Como quien dice, hay algo nuevo que me apasiona incluso más que lo anterior. Y te ha hecho incluso recuperar la ilusión por crear contenido de nuevo, ¿no? Porque tú, me acuerdo de la última vez que hablamos que estabas en un punto en el que estabas planteándote si cada vez salir un poquito más de la escena. Yo creo que esto ha sido como volver a nacer, ¿no? Totalmente. Entonces, ¿qué planes tienes a partir de ahora? Es decir, respecto a cómo estabas el año pasado, que me decías un poco que te querías un poco separar de la cámara y todo eso, ¿qué planes tienes ahora de cara a los próximos años? Pues justamente es curioso, porque la última vez que nos vimos te dije eso, que seguramente dejaría las redes. Sí, literalmente. O sea, las iba a dejar, y las iba a dejar por una cuestión muy sencilla. Y es punto número 1, porque, como he dicho antes, me mueve aprender, me mueve crecer. Y llega un momento dentro del sector del fitness en el que, si quieres compartir algo nuevo, ya tienes que rizar el rizo y meterte en investigaciones y en cosas que sé, por ser congruente, segundo punto que para mí es importante, que no suma más a una persona. Es decir, yo sé que hay esto, que si lo haces vas a mejorar, y sé que si rizo el rizo, yo voy a estar como más satisfecho a nivel personal, pero que realmente a ti no te va a aportar más. No vas a mejorar más tu físico, tu salud porque te cuente eso. Entonces, claro, es una incongruencia en el sentido de la parte personal me pide profundizar mucho más en temas que a la gente no le importan tanto, y además sé que si sigo haciendo lo que ya hacía, no hay más que pueda aportarte que te vaya a servir. Entonces, eso para mí, unido a que paso a ser un porcentaje muy pequeño en la facturación global, porque hago que mi marca personal sea un canal de venta y no la venta en sí, pues como en plan, dejo de ser útil en esto, dejo de ser útil para la sociedad, dejo de ser útil para tal, y yo no es lo que más me motiva. Entonces digo, pues es que para esto lo dejo, y lo dejo porque no voy a hacer algo que no me motive y ya está. Pero, justamente, hace como 3 meses, habló con Alae por alguna entrevista que me vio en algún sitio o lo que sea, y me dijo, tío, es muy distinto cuando veo tu contenido de fitness a cuando veo tu contenido compartiendo de empresa. Se nota que es tu día a día, se nota esto. Y dije, ¿y si le doy una oportunidad y empiezo un contenido desde cero, con esa ilusión del principiante, de empezar con 0 seguidores, y comparto sin ningún tipo de expectativa lo que tal? Bueno, pues ¿qué ha ocurrido? Que tengo más ilusión que nunca por crear contenido. Y esta ilusión que tengo más que nunca por crear contenido en la parte empresarial se ha trasladado también a que también me motiva la parte de fitness, porque es como, joder, no sé, ha sido como un global de recuperar la ilusión por el contenido. Y aquí está en qué importante es que te entiendas y que pivotes, ¿no?, hacia el sitio en el que sientes que en ese momento te encuentras y qué es lo que tienes que hacer. Sí, pues la verdad que enhorabuena, porque yo alguna vez que tú has salido pues en problemas cuando vendías productos y demás, la gente no había aceptado que tú ya eres un empresario. Yo he visto los comentarios de esos vídeos que era, hostia David, ¿en quién te has convertido? No sé qué. Y ahora hacer como público ya que tú ya hablas de empresa, la verdad que enhorabuena, porque no sé cómo tú gestionas esas críticas. Bueno, pues lo curioso es que la nueva cuenta que he creado no tiene críticas. Pues no tiene críticas porque creo que está aporto desde una verdad tan absoluta, desde una verdad propia, no verdad mundial, sino mi verdad, de una forma tan real que no me he encontrado con críticas al respecto. Y además, he buscado hacer un contenido muy polar. Es como en plan, no quiero que no quiero que alguien me siga porque sí. Estoy dando mensajes muy contundentes, muy cañeros, muy directos, para que sea o te quedas o te vas, pero no vas a estar ahí mareando la perdiz. Entonces, muy feliz. Y David, o sea, esto ya es una cosa que a lo mejor pues te iba a incomodar un poco o lo que sea, pero es algo que nos pasó a los dos. Nosotros el año pasado hacemos unos vídeos acerca de emprendimiento y a raíz de otros youtubers empiezan a hacer vídeos contra nosotros, bueno, sobre todo contra ti obviamente, pero yo también salgo. Si te fijas en los vídeos también salgo yo, el tal youtuber Sergio Beguería hace un vídeo con este tío que no sé quién es, me meto en su formación, tal. Hostia, ese vídeo... O sea, tuvo un impacto de la hostia. Me hablo de que si mi vídeo tuvo 200.000, esos vídeos tuvieron como 900.000 visitas. Que eso en lo que es España hace un ruido de cojones, ¿no? Me gustaría que nos contaras cómo vives desde ese primer momento de que te enteras que te hacen ese vídeo.
¿tú lo ves? ¿Cuál es tu reacción? Y sobre todo, porque a mí me parece fascinante esta parte de los empresarios y sobre todo también que también comparten partes de gente que se ha dedicado a otras cosas más malas, como por ejemplo mafiosos, etcétera, que es esa gestión del caos. De, acaba de prender fuego mi casa, ¿cómo reacciono, no? Vale. Lo primero, comentar que en cierta parte, cuando haces cualquier tipo de acción, por ejemplo en ese caso, estamos escalando campañas de publicidad en un producto muy bueno que tenemos de lectura. Y cada vez íbamos a más. O sea, está funcionando muy bien y escalamos las campañas. Entonces, lo primero es entender que cuando haces cualquier acción, un emprendimiento, escalas una campaña, lo que sea, hay varias preguntas que tienes que hacer. Y es la primera, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y lo peor que puede pasar es justamente lo que ocurrió, que es lo que acabas de comentar, que te hagan un vídeo en contra, que te critiquen, que no sé qué, pero es algo que ya contemplaba. Es decir, obviamente, es cuestión de tiempo que cuando haces algo que tiene mucho ruido, haya alguien que se ponga en contra o haya alguien que lo critique. Es algo que va a ocurrir, va a pasar. Entonces la primera pregunta que tienes que hacerte es, ¿qué es lo peor? ¿Cuál es la primera situación, la peor situación que puede ocurrir? Y es esa, justamente. Una parte de mí ya estaba listo mentalmente para asumir que eso iba a ocurrir. Y además, iba a ocurrir o ese mes, o en 2, o en 6, o en 12, hasta donde me dejaran escalar campañas. O sea, quiero decir, claro, cuando a todo el mundo viera mis anuncios todos los días, todo el rato, iba a ocurrir. La siguiente pregunta que me haría es, vale, ¿qué potencial real tiene para destruir lo que has construido el peor escenario? Y siendo realistas, ya me han criticado muchísimo el sector del fitness, ya he visto a otra gente que le ha pasado. O sea, realmente cuando lo que haces es bueno, no hay una mala intención por detrás, hay una solidez. Joder, que quien curse la formación va a ver que es buena. ¿Qué es lo peor que puede ocurrir? ¿Puede destruirme este factor? La respuesta es no. La respuesta es no, porque cuando algo es sólido, algo funciona, algo es bueno, se sostiene por sí solo, en realidad. Pero así te pegarías una buena hostia cuando te enteraste, ¿no? Es decir, ¿cómo lo gestionaste eso? Voy a contarte esa parte. Ok. Y la tercera pregunta que me hago es, vale, sé lo peor que puede ocurrir, sé que no me va a destruir, aunque evidentemente puede agitarme mucho a nivel personal o a nivel empresarial, lo que sea, ¿qué puedo ganar si, aún así, y con esto en cuenta, tiro para adelante? Vale. Y lo que puedes ganar es extraordinario. Es que muchísima gente lea más rápido, que muchísima gente empieza a formarse, despertar un hábito que mucha gente puede tener dormido y evidentemente con la repercusión que esto tiene a nivel de facturación. Obviamente. Entonces, una vez pones en contexto todo esto, la cuestión es, ¿me compensa? Sí, para adelante, aun sabiendo que esto puede ocurrir. No voy a mentirte si te digo que no me agitó a nivel personal, porque me agitó, obviamente. O sea, lógico. Era algo que quizá me podía esperar que ocurriera, pero no tan rápido, no de forma tan rápida. Entonces, bueno, hubo una agitación personal, hubo un tal, evidentemente. Y lo que hice básicamente para gestionarlo fue, lo primero, documentar el proceso. Tengo grabado día a día todo lo que ocurrió para que si salía bien, tener un paso a paso de cómo actuar para próximas veces. Entonces fui documentando cómo me sentía, cómo se iba a sentir alguien, si a alguien le pasaba, fui documentando cómo reaccionaba, cómo coordinaba el equipo, qué pasos iba a tomar y si salían bien o salían mal lo iba apuntando. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando pasa algo de esto, o positivo o negativo, tendemos a apuntar y a fijarnos en los anuncios que funcionaron en el lanzamiento y esto y lo otro, pero no qué funcionó cuando había una situación de crisis, porque estás tan ocupado por sobrevivir que no apuntas. Entonces tengo todo documentado de las decisiones que se tomaron. Siguiente punto que hicimos, yo tenía clara mi verdad, es decir, por eso no tenía que esconderme. Entonces, si yo tengo claro que lo que estoy haciendo es positivo para la sociedad, tengo claro que es algo bueno y tengo claro que lo que hago estoy muy tranquilo por ello, pues lo que propuse es, oye, hacemos un directo, charlamos de esto y pues nada, pues que la gente sepa, pues nada, que se posicione en un lado o en otro, pero por lo menos esta parte. Tengo que decir algo y que quiero recalcar. Me parece que la persona que hizo el vídeo es una buena persona. Yo veía sus vídeos y sigo viéndolos. Creo que es un buen chaval. Creo que en este contexto o no tenía tanta información respecto a lo que hacía, no lo sé, da igual. No importa, pero no tengo nada malo que decir al respecto. Quiero decir, él hace su trabajo y sus vídeos molan y sin problema. Entonces lo que hicimos básicamente fue plantearle, ir de cara y de, oye, no tengo nada que ocultar, tenemos miles de alumnos que entran cada mes, vamos a compartir desde mi verdad. Y lo único que hice en ese directo es asumir que no le iba a convencer a él, porque cada uno tiene su opinión y no vas a convencer a nadie, al igual que si una persona es de derechas no va a convencer a alguien que es de izquierda, ni al revés. No he visto nunca un debate en el que alguien convenza a otro, no lo he visto nunca. Entonces sabía que no iba a convencerle a él. Y por otro lado sabía que tampoco quería convencer
a las personas que le seguían y que son aférrimas a él porque están sesgados por su visión y no hay nada que hacer. Pero sí que tenía una grandísima oportunidad de que alguien que tuviera dudas, que no me conociera o que estuviera en el centro, poder hacerle ver y transmitirle mi verdad para que pudiera decidir. Y es lo único que estaba en mi mano de hacer y es lo que hice. Entonces fue, a nivel personal, agitarme, intentar recomponerme como buenamente podía, porque evidentemente no te puedo ni expresar los miles de mensajes de insultos, o sea, Yo los vi, fue una locura. atacándome a nivel personal, gente que dio con mi número de Telegram, que me escribió por Telegram, que dices, en fin, muy, muy loco todo, ¿no? Primero, recomponerte. En segundo lugar, documentar. Es decir, esto me puede pasar de nuevo y esto le puede pasar a cualquier persona. Aprender de lo que está ocurriendo y lo que funciona y lo que no, para que tengamos un protocolo si vuelve a ocurrir lo que sea. Y en segundo lugar, que está en mi mano. Está en mi mano atacar, está en mi mano justificarme, está en mi mano. No está en mi mano nada de eso y además no. Entonces, en mi mano está mostrar mi verdad, ir de cara en una comunidad que encima no es la misma, no es la mía. Y que había que ver los comentarios aquel día porque era brutal, o sea, era en plan, voy a un sitio que no es el mío, miles de personas directamente insultándome en los comentarios y trata tú de exponer tu situación desde ahí, pero con un único objetivo, y era transmitir lo que había y intentar que si alguna persona en algún momento tenía alguna duda respecto a mí, a mi persona, a la formación o lo que fuera, que tuviera otra versión, y ya está. Y luego a nivel sociedad, ¿tuviste algún proceso de reflexión? O sea, o sea, a mí esas cosas me ponen triste ver cuánta gente enseguida se ve la imagen desde la dureza de este tío ha hecho un vídeo de 12 minutos o de 20 hablando de un punto de vista, pero es un punto de vista. ¿Cómo puedes hacer críticas tan destructivas sin haber tenido una opinión más completa? Entonces eso como que me pone triste a nivel sociedad de que se llega a ese punto. ¿Tú cómo fue ese proceso de reflexión respecto a eso? ¿Tú sentiste pena, sentiste furia, frustración? No. Para nada. Sentí agitación, incertidumbre, en el sentido de que, claro, cuando tienes a miles de personas insultándote y ya empiezas a ver, coño, pues que te llegan al número personal, es como, hostia, no sé, se está tornando desde un punto de vista que no mola, ¿no? Entonces, agitación, eso por un lado. Y por otro lado, aprendí muchísimo. Aprendí muchísimo para bien. De hecho, cuando ya todo terminó, yo le escribí y, o sea, pero desde un punto de, o sea, pero porque realmente creo que es una buena persona y también creo que me dio mucho permitiéndome hacer un directo con él, o sea, que es algo que tengo que valorar, o sea, podría no haberlo hecho, qué decir, es que eso por un lado. Y aprendí muchísimo en cuanto a raíz de eso mejoré muchísimos procesos, a raíz de eso mejoré muchísimo la forma de hacer las cosas, a raíz de eso, por ejemplo, cambiamos totalmente el protocolo de venta y ya no hay, por ejemplo, una venta por llamada. Unificamos muchísimo el script que cada persona cuando lo ofrece lo tiene que hacer. Cambiamos muchísimo la forma de ofrecerlo, los anuncios, o sea, me ayudó realmente a mejorar. O sea, para mí fue positivo. Y respecto a una pregunta que seguramente la gente se está haciendo, y es, ¿afectó esto al producto o a la facturación? Al contrario, lo mejoró. Y lo mejoró por una cuestión muy sencilla. Primero, porque la gente vio que era una persona que no tenía nada que ocultar y que dio la cara. Entonces mucha gente que estaba dudando pensó, joder, si ante esto este tío sale ahí y lo cuenta, ¿cómo no voy a confiar yo en esta parte? Entonces mejoró los procesos de conversión. Y en segundo lugar, bueno, es un producto que evidentemente sigo ofreciendo y que no es el producto más rentable que tenemos, porque tenemos muchos productos muy buenos y hacemos muchos lanzamientos con otras cosas, pero es de los productos que más ilusión me hacen, porque creo que la gente debería leer más. Entonces es una cuestión casi personal de decir, hay un conocimiento tan amplio en los libros, hay tantas cosas buenas, hay tanto que puedes aprender si además lees de forma más eficiente, que es como en plan, es como una cuestión personal prácticamente. ¿Y no te da un poco de rabia el que rápidamente se le tacha a la gente de vendehumos simplemente por querer compartir conocimiento o bueno, o decirlo así, vender una formación y ganar dinero con ello, que no pasa nada? Mira, te voy a hacer una pregunta. Imagínate que te ofrezco una formación de 4 años. Una formación en la que además vas a tener un montón de formación con gente aparentemente súper potente, te va a costar unos 10.000 euros. Es una formación además con ponentes que no están muy actualizados, pero saben mucha teoría. Son ponentes que no han montado una empresa en su vida. Además te dicen que con esta formación vas a tener un montón de oportunidades laborales, pero lo cierto es que cuando acabas estos 4 años hay 10.000 personas igual que tú y no te comes un colín. ¿Lo llamarías vendehumos? Yo lo llamo universidad.
Y sin embargo, una persona hace un anuncio en internet aportando cosas que pueden ser increíbles y ya porque se anuncia es, vende humos. ¿Cuántas universidades hay prometiéndote cosas que el alumno nunca va a tener? Conocimientos que el alumno nunca va a tener. Aprendizajes y herramientas que el alumno nunca va a tener por un título. Entonces, creo que es muy fácil llamar vendehumos a alguien y los hay quien sí, pero hay quien no. Y hay gente que aporta cosas que son extraordinarias, cosas con las que tú y yo podemos aprender muchísimo, cosas que aportan mucho más por mucho menos que la universidad. Y ojo, no es una crítica a todas las universidades ni muchísimo menos, habrá quien lo haga bien, pero la tónica general es esa. Hay formaciones en las que en poco tiempo personas pueden buscar recursos y aprender a hacer una marca personal, aprender a monetizar YouTube, aprender a hacer un podcast, aprender a comercializar una tienda, adquirir un conjunto de herramientas que, perdona, pero en ninguna universidad yo he visto que se enseñen y que desde el minuto 1 la persona puede aprender. Habrá quien lo haga mal, habrá quien lo haga bien, pero eso no es una cuestión de tachar a todo el mundo de vendehumos porque haga un anuncio. Hay que rascar mucho más y sobre todo hay que ver la trayectoria. Entonces, yo creo que le puedes llamar vendehumos a alguien cuando ofrece algo que no es lo que promete, cuando ofrece algo que no es lo que esa persona ha hecho, o incluso cuando es alguien que aparece de golpe y te dice, toma, yo soy el puto amo. Pero, joder, si tú sigues a una persona como Sergio y te das cuenta de que tiene una trayectoria, un inicio en YouTube que desde cero y es verificable, ¿en qué momento esta persona puede ser un vendehumos cuando intenta transmitirte su experiencia? Entonces creo que tenemos que ser mucho más abiertos de mente y sobre todo indagar mucho más antes de juzgar si alguien es un vendehumos o no. Porque quizá te estás perdiendo grandes oportunidades de aprendizaje y, coño, que le podrías sacar partido a esa parte. Es como lo que se llama de vivir desde el aprender o desde el saber, ¿no? Que vas como un aprendiz ante todo es una oportunidad de mejorar y de aprender. Y además también quiero añadir que me parece súper importante lo que dices de aprovechar todo como una oportunidad de mejora y como de ese desarrollo personal. Seguro que esa experiencia la agradeces, no solo que dices, oye, he podido vivir con esa crisis, digamos, sino que encima la agradeces porque te da un punto bueno. Y eso es algo que también quiero comentar a la gente que se lanza a emprender o que se lanza a hacer algo incómodo, de que, oye, que es buenísimo que te pase. De hecho, es lo mejor que te puede pasar porque te va a hacer indestructible. Ya para concluir, últimas preguntas, David. Tenemos un montón de gente, ya no solo joven, sino gente ya que está en un punto de que quiere crecer, quiere seguir mejorando, pero que a lo mejor les cuesta un poco tener los siguientes pasos claros, ¿no? Si tuviera que una persona clarificar los próximos pasos que tiene que hacer en su vida, el norte hacia el que se dirige, digamos, porque no lo tiene muy definido, pero tiene muchísimas ganas de hacer cosas, ¿cómo podemos ayudarle para que no piense más, empiece y los primeros pasos los dé bien en ese camino? Una persona que no ha construido nada todavía. Que no ha construido nada. Es decir, que tiene mucha inquietud, tiene mucho... Pero que no hace falta que simplemente sea una persona joven, pero porque hay mucha gente con 30, 35 que empieza, no nueva vida, con 40 incluso, ¿no? Pero que está iniciándose, que está empezando en el emprendimiento, que tiene todos esos miedos que podemos tener al empezar. ¿Qué primeros pasos debe hacer esa persona o qué le aconsejas? Desde mi punto de vista sería intentar entender qué te apasiona, qué te gusta, qué te motiva, en qué eres bueno. O sea, hay un componente, hay algo en lo que eres muy bueno y hay muchas veces que no te has parado ni siquiera a ponerlo en valor. Y hay veces que eres un gran comunicador nato y ni te has parado a pensarlo cuando puedes abrir un podcast. Hay veces, por ejemplo, que eres un gran actor de doblaje. No sé, cada uno tenemos algo que se nos da muy bien y que se puede aprovechar. Pero mira, fíjate, si yo volviera para atrás, quizá no hubiera emprendido directamente como lo hice, sino que me hubiera juntado a alguien para aprender de cómo hacerlo. Es decir, vale, creo que es más rápido. Si, por ejemplo, alguien quiere emprender y se junta contigo y decide, por ejemplo, oye, ¿y si le propongo a Sergio echar una mano a la producción de este podcast y así a cambio puedo ir con él y puedo ayudarle con las cámaras que tiene mucho lío y con los micros y tal y cual, y o que me pague tal o no, o aprendo, o que lo que sea? Pero ¿cuánto puedo aprender con Sergio si estoy pegado a él echando una mano con esto mientras gano un pequeño dinero o un dinero y a veces y voy pensando en cómo puedo, o sea, dar ese salto? Joder, es que lo que tú ya has aprendido es magistral. Es que tú ya te has dado de hostias en YouTube, es que tú ya has hecho una gran comunidad, es que tú ya te has juntado con gente brillante con la que no paras de rodearte, es que estás tan bien posicionado y con tanta gente al lado que quien se pegue a ti va a tener un conocimiento de golpe gigante. Entonces, si yo hubiera empezado de cero, a lo mejor no me hubiera lanzado con YouTube de primeras, sino de quién puedo aprender muchísimo, de hacia dónde tengo que ir, a qué grandes empresarios conozco, a quién
¿qué puedo aportarle yo a esta persona? Y yo al principio incluso había empezado gratis para aprender. Pero no hace falta que sea gratis. Por suerte, hay mucha gente que está encantadísima de contratar un perfil como esta persona, que te va a dar un sustento económico. Mientras tanto, puedes aprender muchísimo y ya vas viendo qué saltos puedes dar, vas viendo qué puente puedes crear. Y no hace falta que sea un todo o nada. Es decir, puedes dedicar un X% a trabajar para esta empresa y para aprender y empezar a hacer tus pinitos, a testar, a abrir tus redes sociales, a hacer esto, lo otro, ver a ver qué tal, sin mucho riesgo. E incluso hay veces que una persona, por ejemplo, puede tener un trabajo que no le guste y es una cuestión de puro enfoque. Hace poco fui a un Foster Hollywood y uno de los camareros me conocía y me dijo: tío David, estoy súper asqueado, esto es una puta mierda, es que no sé qué, tal y cual, es que no sé qué hacer, si dejo todo y emprendo. Y yo lo que le dije fue: tío, tienes una oportunidad impresionante para aprender una auténtica barbaridad en esta empresa. Porque son top, son número uno. Los sistemas, los procesos, el proceso de franquiciado, el trato con los proveedores, la negociación. Hay tantas cosas que puedes aprender tantísimo que después te va a servir para tu emprendimiento, que yo creo que tu enfoque no es qué puta mierda. Tu enfoque es cómo te conviertes en la persona que más vende, que más factura de este local. Porque te puedo asegurar que si aprendes de la empresa y además te conviertes en el camarero que más ticket vende con cada cliente, esto, da igual lo que emprendas, más adelante te va a servir. Y es una cuestión de reenfoque y ver la oportunidad que tienes delante para que no sea un, venga, me tiro a la piscina, me arriesgo todo, y no, es, joder, aprende de lo que tienes y das pasos pequeños en otro sitio. Qué locura, tío. Oye, una pregunta ya por finalizar, que ya es un poco ya egoísta y de manera personal, aunque sé que mucha gente tiene ese problema, porque nosotros cuando ayudamos a la comunidad a que se cree en canal de YouTube y demás, el principal problema es, tengo miedo porque suele faltar confianza, el autoconcepto que hemos hablado al principio, y lo que me ha sorprendido es que has dicho que a ti eso al principio te faltaba. Entonces, ¿cómo empezaste a grabar? Siempre falta. Es que al principio siempre falta. Mira, para mí, lo que realmente hace que un empresario, un emprendedor vaya muy rápido, es la autoestima, 100%. Para mí la autoestima es como la marcha 9 de un coche. Tú puedes tener un montón de conocimientos, una gran carrocería y un montón de piezas que si vas en la primera vas muy despacio, vas revolucionado, vas agitado, pero no vas rápido. Entonces hay que pasar a la marcha 9. Y esta autoestima básicamente se trabaja de diferentes formas. Primero, tu autoconcepto. Es decir, cuando tienes un concepto de que eres un buen comunicador para hacer un podcast, cuando tú tienes un concepto de ti, de que eres bueno en algo, es más fácil que lo hagas, obviamente. Si vosotros no pensáis que tenéis un buen autoconcepto en cuanto a que podéis transmitir o sacar lo mejor de un entrevistado, tendréis 1000 dudas de a qué entrevistado, no, porque no vais a ver lo suficientemente válidos. Entonces, eso se trabaja con exposición. Según tú vas cada vez consiguiendo pequeños éxitos que vas detectando y que vas viendo que coño, que lo estás haciendo, eso va reforzando esa parte de autoconcepto. Hace falta una parte de autoconfianza. Es decir, la autoconfianza te la da el que algo vaya muy mal, como por ejemplo que algo te critique muchísimo y que tal, y remontar. Entonces, esa autoconfianza, ese pequeño bajón y esa subida te da confianza para que, para que puedas ir a más. Por lo que te he comentado antes, porque ahora, pues me puede volver a ocurrir, sí, pero tengo un montón de recursos, estoy mucho más confiado para que si ocurre, sé cómo actuar. Entonces, esto se va forjando, los problemas van forjando más confianza. Al principio, pues evidentemente partes de cero, pero poco a poco vas a la segunda, a la tercera, a la cuarta. Aparte de todo esto, este autoconcepto y esta autoconfianza, para mí es súper importante la autonomía. Es decir, trabajar la autonomía. Cuando un emprendedor empieza, va muy despacio porque todo son dudas. O sea, por ejemplo, imagínate, si tú no tuvieras una buena autonomía, porque tienes una gran autoestima, harías este podcast y seguramente se lo enseñaras a un amigo. Oye, ¿qué te parece? ¿Te ha parecido bien la entrevista con David? ¿Te ha gustado? ¿Qué recortarías? ¿Qué no? Es que no sé si subirla porque no sé si tal, no sé cuál. Cuanto menos autonomía, más dependes de la validación de los demás para tomar la decisión de hacer algo. Entonces, a mí esto, por ejemplo, me pasaba. Yo subía vídeos y era como en plan, hasta que mis amigos no me den el ok de que les gusta, no lo subo. Y esto es curioso porque cuando te metes en mi canal de Power Explosive y vas para atrás en los vídeos privados, cuanto más al principio, más vídeos tengo sin publicar. Porque más necesitaba la aprobación de otra gente para publicarlos. No tenía autoconfianza. Y el autocontrol. Cuando tú no trabajas tu autocontrol, pasa cualquier cosa, te critican, es como que de repente te critican, gilipollas, no sé qué, no sé cuánto, reaccionas. Y cada vez que reaccionas, una parte de ti sabe que lo ha hecho mal. Una parte de ti sabe que hay algo que se ha apoderado de ti de forma impulsiva que lo ha hecho. Y todo esto es una parte de la autoestima. Cuando trabajas el autoconcepto, la autoconfianza, la autonomía y el autocontrol y cada vez vas trabajando todo esto, pasas la marcha 9. Pero claro, ¿por qué un emprendedor va tan despacio? Porque duda de todo.
porque tiene que hacer algo y es como, ay, pero de esta forma o la otra le consulto a Sergio y esto no sé qué, y si no sale, los miedos y no sé cuánto. Pero cuando empiezas a rodar, pues hay que hacer, es como que al final tienes tan claro que eres un buen comunicador, al final tienes tan claro que aunque una entrevista no funcione, la siguiente lo va a reventar, tienes tan claro que no te hace falta la opinión de nadie para hacerlo, tienes tan claro que aunque te critiquen, tú tienes tan claro que haces podcast como churros. Literalmente. Qué bueno. La verdad es que yo no tengo nada más que decir, ha sido una masterclass, como siempre, David. Sí. Antes de acabar ya, a la gente que nos está viendo, tú has visto algún episodio del podcast, sabes más o menos la temática y lo que hablamos. ¿Qué podemos ofrecerles, qué puedes ofrecerles tú que les puedas seguir ayudando para que puedan seguir aprendiendo? Es decir, porque no sé si ofrecerles la oportunidad de que puedan aprender más acerca de cómo leer más rápido o ofrecerles otra oportunidad. ¿Qué crees que es lo que le podríamos ofrecer a la gente que les podrá ser más útil? A mí me gustaría muchísimo que se pasaran por mi nueva cuenta de rendimiento empresarial. Primero, porque me hace un montón de ilusión. Además, pienso honestamente que los vídeos que estamos haciendo te van a servir. Me los estoy currando un montón. Y ahí vamos a tocar, estamos tocando ya desde tema empresarial, desde gestión de equipos, escalado de proyectos, comunicación, venta. Entonces, creo que al final el objetivo de esta cuenta es convertirnos en empresarios de alto rendimiento, que no es ser emprendedor, no es ser empresario, sino realmente ser absolutamente una bestia del emprendimiento, y toco todas las áreas, incluido la lectura, para que lo podamos conseguir. Así que os invito a seguirme y a que me des feedback, a ver qué te parece. Rendimiento empresarial lo tendrá todo el mundo en la descripción para que lo pueda ver. También aprovechar, ya que tenemos la atención de la gente, a que más del 75% de la gente que nos ve no está suscrita al canal del podcast. Es una locura. O sea que ya están suscribiéndote todo el mundo al canal. También que valoren positivamente el podcast en Spotify y en Apple Podcast con 5 estrellas, que lo agradeceremos un montón y es totalmente gratuito. Y poco más, David. Mil gracias por estar aquí, gracias por tu tiempo y por tu sabiduría, y espero verte pronto por Tengo un Plan. Gracias de corazón. Sois la hostia.